Fue una historia bastante normal, no era especialmente trágica o triste, más bien era algo que pasó con más frecuencia de lo que la mayoría de la gente se detiene a pensar. Y aún así, mientras él caminaba de regreso a su casa, no pudo evitar sentir que era una revelación que lo hacía sentir triste y dolido. Pero no podía hablar de ello con nadie, ni con sus compañeros de la primaria, ni con ningún amigo en particular. Después de todo, incluso él podía sentir que no era algo que se pudiera decir fácilmente a los demás, porque no era propio de alguien de su edad pensar o decir cosas como esas. Al menos hasta ahora no había escuchado a nadie más pensar en cosas tan triviales tanto tiempo y sentirse así luego de procesarlas y entenderlas. Caminó mientras miraba al suelo, y sintió que algo le molestaba. Fue como si su manera de ver la vida, de actuar hasta este momento, estuviera equivocada. Cuando te das cuenta de que habías estado haciendo el ridículo, pero nadie se había molestado en decírtelo, como llevar un cartel en la espalda que dice patéame, pero no eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que no era algo normal, y aún así actuar y estar orgulloso de eso. Su estómago se revolvió antes esa idea, todos pensaba que él era así de estúpido, no puede evitar pensar que sí, probablemente no lo dirían con esas palabras, pero al final era así. Oreki no pudo evitar sentir que algo así estaba mal, y justo en ese momento el cielo que había estado nublado comenzó a oscurecerse, y la lluvia comenzó. Había olvidado tomar su paraguas de la entrada. Pensó sobre ello un momento, estaba a mitad de camino en este punto y volver a la escuela por lo que no evitaría que se mojara, así que no tenía caso pensar en eso y continuó caminando. La lluvia no comenzó fuerte hasta que ya había llegado a su casa. Mientras abría la puerta miró el agua deslizarse por debajo de sus pies, sus zapatillas deportivas que estaban mojados y tuvo que quitárselos. Cuando entró, su hermana estaba sentada perezosamente en el sillón de la sala. Ella levantó la mirada y lo miró, luego dejó el libro que estaba leyendo sobre la mesa, y se acercó con una sonrisa. Vaya, ¿acaso es un nuevo juego o algo así? Ella dijo mientras iba al baño y volvió con una toalla, colocándola sobre su cabeza. Tú no eres de los que olvidan su paraguas. Él no dijo nada, incluso frente a su hermana no podía dejar de pensar en lo que descubrió hoy. ¿Pasó algo?, preguntó ella, la sonrisa atenuándose en su cara. Al final tuvo que contarlo, porque era algo que le dolía y entristecía y quería decírselo. Su hermana escuchó su historia sin mostrar mucha sorpresa o enojo, más bien parecía resignada. Cuando terminó, ella estaba acariciando su cabello y le dijo tranquilamente: sí. A pesar de que eres tan torpe, siempre quieres ser útil. A pesar de que eres tan idiota, una parte extraña de ti es tan inteligente que has recogido una perspectiva tan desagradable. Él no dijo nada, realmente no entendía por completo a lo que se estaba refiriendo su hermana, al menos no por completo. Eso está bien, entonces. No te voy a detener. No debería haber nada malo en eso, ¿verdad? No creo que lo que digas sea incorrecto. Ella sonrió apenas, con ese tono que parecía entender más de lo que él decía. Oreki la miró, confundido, pero también un poco aliviado. Ella sonrió. De ahora en adelante, deberías tomarte unas largas vacaciones. Será lo mejor. Tómalo bien y fácil. Está bien. Incluso si, mientras estás descansando, no puedes cambiar fundamentalmente. Ella había dicho algo más después de eso, pero él no podía recordarlo. Y así comenzaron sus largas vacaciones. El profesor había dejado un proyecto que debía realizarse en parejas de 2. Ese día, Ichino no asistió, así que, aunque sus amigas intentaron reservar su lugar para emparejarse con ella, el profesor no lo permitió. Había un número par de estudiantes en el aula, de modo que, en teoría, nadie se quedaría sin compañero. Normalmente eso garantiza que todos formen equipo. Oreki Outarou no se movió de su asiento, esperó con paciencia a que el resto se organizara y que, al final, lo emparejaran con la persona que tampoco hubiera encontrado compañero. Cuando todos los equipos parecieron definidos, se dio cuenta de que era el único que no tenía a nadie. El profesor sonrió mientras lo miraba. Outarou se encogió un poco. Podía notar el entusiasmo del docente, era nuevo en la escuela y, como suele ocurrir, la gente recién llegada trae una energía que quienes ya tienen años en el puesto rara vez conservan. Vio a algunos compañeros dedicarle miradas entre divertidas. No había mala intención, la mayoría conocía su estilo de vida prudente con la energía y entendía que no se apresurara a moverse. Oreki-kun, dijo el profesor con una sonrisa, harás equipo con Ichinose. El suelo, para Outarou, pareció abrirse. Sintió que caía en el abismo frío e implacable de la juventud color de rosa. Conocía a Ichino Seonami.
Probablemente todos en el segundo grado la conocían, no decir que era conocida en toda la secundaria no sería una exageración. Era la imagen de la amabilidad, la alegría. Ayudaba a los profesores, participaba activamente en clase y casi siempre estaba rodeada de sus amigas, conversando. Sobre todo, administraba su día con una intensidad que a él le resultaba agotadora. Outaro llevaba tiempo pensando que algunas personas parecían despertar con más energía que otras. Si él hiciera apenas un 20% de lo que hacía Ichinos en una mañana típica, terminaría agotado antes del almuerzo. No es que le molestara, ni pensaba descalificar o rebajar a Ichinose por su estilo de vida. En realidad, sentía respeto por quienes vivían con tanta motivación y entusiasmo. Ese respeto, sin embargo, encontraba un límite cuando ponía en riesgo su propia forma de vida orientada a ahorrar energía. En otras palabras, si se emparejaba con Ichinose, sería muy probable que tuviera que esforzarse más en el trabajo asignado. A juzgar por las risas de algunos compañeros, no era el único que pensaba lo mismo. Para alguien como él, hacer equipo con Ichinose equivalía a una condena segura, o, al menos, a varios días más movidos de lo que deseaba. Durante la siguiente clase, Outaro fijó la vista en un punto indeterminado del pupitre. El trabajo no era especialmente complicado, había que analizar un cuento popular entre dos personas y exponerlo frente al grupo, con un tiempo máximo de 10 minutos, y entregar un informe escrito en forma de ensayo. Sencillo. Pero conocía la reputación de Ichinose, tenía que prepararse mentalmente para preguntas sobre cada decisión y, luego, ensayos de la exposición para ajustar el ritmo. Outaro frunció el ceño mientras ordenaba sus ideas. Tendría que renunciar a su estrategia de ahorro de energía. No podía permitírselo. Esa sería su primera tarea real en este equipo inesperado, y de alguna manera esperaba poder mantener su nivel de gasto de energía lo más bajo posible. Al día siguiente, en cuanto entró al salón, una chica se acercó a él. Oreki se quedó paralizado, con mucho miedo y sin saber qué hacer. Ella lo sujetó del brazo mientras sonreía, fue natural y parecía que fueran amigos desde hace mucho tiempo, aunque en realidad nunca habían hablado mucho. Como ya se había mencionado, Ichinose Onami es una chica bondadosa y amable, además de también ser bastante bonita, si tuviera que describirla en una sola palabra sería perfecta. Si tuviera que describirla con dos. Diligente y amable. En otras palabras, es el tipo de persona con la que él casi no se relacionaría, porque sería demasiado agotador. Así que retrocedió un poco al sentir su mirada completamente fija en él. Sí, también estaba eso, cuando Ichinose hablaba con alguien tendía a centrar toda su atención en esa persona, era bastante considerado de su parte, aunque le agotaba si tenía que hablar con ella por más de 5 minutos. Oreki-kun, buenos días, ella dijo mientras sonreía, entusiasmo, alegría, somos compañeros de equipo ahora. Ella terminó, aunque lo dijo de esa manera, parecía que estaba firmando algo. Oreki frunció el entrecejo mientras intentaba dar un paso atrás, pero ella se adelantó y dio un paso al frente, aún sujetándolo para evitar que escapara. Buenos días. Dijo Oreki, aunque un poco más apagado. ¿Qué te parece si nos reunimos a final de clases para ir a la biblioteca? Así podemos comenzar cuanto antes. Ella no pidió su opinión, o bueno, sí lo hizo, pero por la forma en que lo hizo, obviamente ya había asumido que él lo haría. Claro, no había motivos para rechazarla, porque no había nada que hacer, reunirse con amigos para jugar después de clases, salir a pasear, eran cosas que consumían energía que él ya no tenía al final de las clases. Oreki tuvo que pensarlo un momento. Está bien, esta vez no tenemos educación física, así que tendré algunas reservas de energía. Él comentó mientras se negaba a mirarla a los ojos. Jejeje, qué divertido, ella comentó con una sonrisa, y luego se dio la vuelta soltándolo. Bueno, entonces está decidido, nos vemos después de clases. Ella se alejó hacia su grupo de amigas, que ya se habían reunido. ¿Acaso había caído en una trampa? Se había preguntado mientras caminaba hacia su asiento. Ella lo había atrapado antes de que él pudiera implementar una estrategia de huida, y lo abordó justo en el momento en que su cerebro estaba en modo no quiero trabajar, además de que el profesor había sido bastante generoso con el tiempo asignado para este trabajo, así que en realidad tenían un mes para hacerlo. Pero después de todo, si tenía que hacerlo, lo haría lo más rápido posible. Se dio cuenta de que tal vez trabajar junto con Ichinose no sería tan agotador como había pensado. Sacó el libro que usaría en la primera lección, su cuaderno y su portaminas favorito, y luego recargó su mejilla en su mano mientras jugaba con el lápiz en sus dedos, haciéndolo girar.
Si administraba bien su energía, podría llegar bastante bien hasta que llegara la hora de trabajar en el proyecto que había encargado el profesor. Sintió la mirada de alguien y, cuando giró los ojos, notó que Ichino se lo estaba mirando, antes de sonreír y seguir hablando con sus amigas. Al final de las clases, Outaro se puso de pie y recogió su mochila, moviéndose para irse a la biblioteca. Probablemente Ichino se hablaría con sus amigas unos minutos, o tal vez incluso las llevaría a la biblioteca, pero él sabe que eso no es posible. Mientras camina, escucha pasos corriendo detrás de él, y luego alguien se detiene a su lado. Parece que estás intentando huir. Ichino se dijo con una sonrisa. No, solo pensé que cuanto antes llegara a la biblioteca mejor. ¿Estás tan emocionado por llegar a la biblioteca? No lo niega, pero tampoco lo afirma. En otras palabras, quiere acabar con esto lo más rápido posible, así que retrasarlo no tiene sentido. Por otro lado, esperaba que Ichino se permaneciera más tiempo con sus amigas, y él pudiera llegar a la biblioteca y tal vez leer un poco. Una novela que su hermana le había recomendado. Estaba bastante ocupada preparándose para ingresar a la universidad, así que ahora mismo no la veía mucho. Y también, está contento de que Ichino se no hubiera traído consigo a sus innumerables amigos, pero eso ya lo sabía. Después de todo, ella es lo suficientemente considerada como para pensar en alguien como Outaro, que normalmente no le gusta estar rodeado de gente. Pensándolo bien, tal vez por eso lo abordó en la mañana, para evitar llamar demasiado la atención. Entonces, ¿tienes alguna idea? Ella preguntó. ¿Sobre el cuento? Sí, he estado pensando en algunos, pero ninguno me llama especialmente la atención. No realmente, ya lo veremos cuando estemos en la biblioteca. De nada sirve pensar por adelantado, al menos cuando son dos personas. Si fuera solo él, pensar sería lo primero que haría, pero al ser dos significaba que tenían que intercambiar ideas y llegar a un acuerdo. De todas formas, cualquier plan que hagan probablemente cambiaría en cuanto comenzaran a buscar los cuentos, así que sería un desperdicio de energía e improductivo. Vaya, ¿realmente no te gusta pensar innecesariamente?, dijo Ichinose con un poco de diversión en sus palabras. Si no tengo que hacerlo, no lo haré, y si tengo que hacerlo, lo haré rápido, dijo Outaro, sintiéndose un poco orgulloso de su frase. Ahora tienes un lema. ¿Lema? Outaro repitió lentamente y luego soltó un bufido de acuerdo. Sí, algo así como el trabajo duro siempre tendrá sus recompensas. Dijo Ichinose. Me gusta más el mío, dijo Outaro, con las manos en los bolsillos, mientras abría la puerta de la biblioteca. No había mucha gente, probablemente la mayoría esperaría hasta las últimas semanas para empezar con su trabajo. Resignándose a su destino, entró al lugar. ¿Crees que deberíamos elegir uno corto? Sí, Oreki respondió. Ichino se llevó un dedo a sus labios, pensándolo con genuina seriedad. Tiene sentido. Será más fácil de analizar. Oreki ladeó los ojos hacia ella. Parecía insatisfecha por alguna razón. ¿Pasa algo? No, bueno, sí, dijo Ichinose con una sonrisa corta. Solo estaba pensando que ya habíamos hecho algo parecido en el pasado, ¿no? Oreki lo pensó un momento. Aunque nunca habían compartido clase como tal, estaba seguro de que al menos habían tenido al mismo maestro, y recordaba bastante bien que en primer año él había hecho varios ensayos sobre cuentos populares para la clase de cierto profesor. Probablemente, admitió Oreki mientras miraba hacia adelante, ignorando la mirada curiosa que Ichinose le lanzó. Dado que ella no mencionó nada en específico, pensó que sería más fácil estar de acuerdo que generar una discusión innecesaria. Tal vez deberíamos revisar nuestros anteriores trabajos para que sea más fácil, sugirió Ichinose. El cuerpo de Oreki se tensó como si estuviera frente a una situación de vida o muerte. Vio su vida pasar frente a sus ojos. No sería difícil hablar con ese profesor para conseguir sus trabajos viejos. Los tomarían, los modificarían un poco, y listo. Ese sería el camino más rápido para terminar con esta tarea lo antes posible. No, dijo de inmediato. Ichinose se inclinó un poco hacia él, curiosa, claramente esperando la explicación. Oreki lo pensó un momento. Sería demasiado trabajo ir a ver al profesor. Yo puedo hacerlo, ofreció Ichinose sin dudar, con esa amabilidad que a veces parecía un superpoder. Oreki quiso armarle un altar en ese instante, por librarlo de todo el trabajo duro, pero no podía. Preferiría morir antes que dejar que alguien viera sus ensayos. No, repitió, serio. En serio. No vale la pena. Ichinose parpadeó un par de veces. ¿Son muy malos? Preguntó con voz baja, como si intentara no herirlo. Oreki suspiró. Digamos que son ensayos funcionales.
Eso suena como un eufemismo, sonrió Ichinose, divertida. Lo es. Ichinose soltó una risa suave. Eso suena muy propio de ti, Oreki-kun. Oreki no estaba seguro de por qué ella lo decía con tanta naturalidad, después de todo nunca habían sido especialmente cercanos. Entonces vamos a tener que buscar desde cero. Claro que sabía que la búsqueda no sería fácil, probablemente Ichinose, siendo la estudiante aplicada que era, trataría de buscar el mejor cuento posible. Sin embargo, era una búsqueda inútil, mejor dicho, dependía bastante de los propios gustos personales. Así que Outaro se limitó a revisar en busca de aquellos libros que incluían recopilaciones de cuentos. No fue particularmente difícil, así que se permitió perder un poco de tiempo mientras revisaba los títulos, conocía muchos de esos cuentos populares, pero otros simplemente se le escapaban. Cuando giró sus ojos, notó que Ichinose estaba observando muy interesada un libro bastante grueso. Sí, era el libro más grueso que él había visto en su vida, solo con verlo sintió que sería aplastado por su peso. Parecía bastante bonito y era de pasta dura. El que tomó apenas contenía 50 páginas y comenzó a revisarlo. Creo que deberíamos elegir por lo menos 2 cuentos cada uno, y luego comparamos para saber cuál sería el mejor. Claro, dijo él mientras tomaba ese pequeño libro y caminaba hacia la mesa. Ya había decidido que obtendría sus cuentos de ese libro. Escuchó a Ichinose sentarse a su lado y dejar el libro grande con un golpe sordo, antes de comenzar a hojearlo. Outaro no era un mal estudiante, pero tampoco era un buen estudiante. Cumplía con las tareas y hacía las cosas a tiempo, pero nunca se esforzaba por ir más allá. Normalmente intentaba prestar atención en las clases para no tener que estudiar por su cuenta después, eso le permitía llevar una vida normal, hasta el punto de que sus calificaciones estaban justo en la parte media, ni muy abajo ni muy arriba, justo en medio. Nunca fue de realizar actividades físicas más allá de lo necesario, pero confiaba en poder correr por su vida si surgiera el caso. Por otro lado, Ichinose estaba entre los primeros 6 del grado. Incluso podría decir que ella era algo así como una persona talentosa, aunque claro, él sabía que ella se estaba esforzando bastante. No solía salir con sus amigos, y siempre estaba realizando preguntas a los profesores sobre cosas que no entendía o que podía mejorar, es por eso que era la estudiante perfecta. Hasta ahora, había resultado increíblemente fácil estar con ella. Parecía lo bastante accesible como para hablar, pero no estaba forzándolo ni forzándose a sí misma a llenar el vacío que había entre ambos, eso le agradaba, le permitía ahorrar energía. Oreki-kun, escuchó la voz de Ichinose llamarlo. Había pasado una media hora sin que ninguno de los dos dijera nada. Los ojos verdes de Oreki se fijaron en ella, esperando más. ¿Crees que la encargada de la biblioteca es descuidada con sus labores? No lo creo, dice Oreki mientras frunce el ceño por un momento. Ichinose asiente con la cabeza y continúa leyendo el libro. Podía escuchar de vez en cuando el sonido de ella escribiendo algo en su cuaderno. Luego de un par de horas en la biblioteca, ella finalmente volvió a hablar. Creo que deberíamos irnos, dijo finalmente Ichinose, consultando su reloj. Ya es un poco tarde. Outaro asintió, guardando su libro en la mochila. Tienes razón. Al salir de la biblioteca, la puerta apenas había cerrado detrás de ellos cuando una maestra apareció desde uno de los pasillos laterales, cargando una pila considerable de carpetas y libros. A cada paso, parecía a punto de dejarlos caer. Ichinose reaccionó en un instante. «Sensei», exclamó acercándose. «Déjeme ayudarla, por favor». La maestra levantó la vista, sorprendida y algo aliviada. «Oh, Ichinose-san, qué amable de tu parte. Son solo unos documentos del comité, pero sí, pesan un poco más de lo que esperaba». «Yo los llevo», dijo Ichinose, ya tomando la mitad. La maestra le dio una sonrisa agradecida. Luego volteó hacia Oreki con esa naturalidad brillante que ella tenía. «Oreki-kun, ¿me esperas en la entrada?» «No tardaré». Él parpadeó. Realmente prefería irse inmódicamente, pero ahora que Ichinose se lo había pedido era incómodo negarse. «Está bien», dijo finalmente. Ichinose le dedicó una sonrisa cálida, como si le acabara de pedir algo totalmente razonable. «Gracias. Prometo no demorarlo mucho». Y se fue con la maestra por el pasillo, caminando a paso rápido, charlando con ella con una educación que a Oreki le pareció casi sobrenatural. Outaro la observó un momento, luego suspiró y caminó hacia la entrada del edificio. Había poca gente a esa hora. El sonido lejano de lluvia golpeando las ventanas acompañaba el eco de sus pasos. Mientras esperaba, se apoyó contra la pared y dejó que sus pensamientos fluyeran. Él nunca haría algo así. Si él hubiera visto a la maestra, habría considerado 2 opciones. 1.
seguir caminando, porque no era su problema. 2. Si la maestra pedía ayuda directamente, ayudar, pero solo lo indispensable. Acercarse por iniciativa propia, sí, no. Eso no pasaría. La puerta de la escuela se abría y cerraba de vez en cuando con el viento, y Oreki escuchó el murmullo lejano de la maestra agradeciendo a Ichinose mientras caminaban. Pasaron un par de minutos. Finalmente, Ichinose apareció trotando hacia él, con su mochila rebotando un poco. «Perdón tardar», dijo mientras llegaba a su lado, ligeramente agitada pero sonriendo como si nada. La sensei tenía que llevar todo hasta la sala de profesores. Al final tenía más material del que parecía. Respondió Oreki. Ichinose soltó una risita. Se quedaron un segundo bajo el marco de la puerta, mirando el exterior. La llovizna pintaba el atardecer con un tono gris suave. Ichinose abrió su paraguas azul de patrones blancos. «Entonces, ¿vamos?» Oreki asintió y abrió el suyo. Al salir se encontraron con una llovizna suave que empañaba el atardecer. Caminaron en silencio un rato, el sonido de la lluvia golpeando sus paraguas creando un ritmo tranquilo. Fue Ichinose quien rompió el silencio. «Oreki-kun, ¿cómo es tu vida escolar normalmente?», preguntó con genuina curiosidad. La pregunta fue extraña, y Ichinose también pareció notarlo, porque luego, con las mejillas ligeramente sonrojadas por la vergüenza, añadió: «Como miembro del consejo estudiantil, me gustaría saber si tienes alguna queja sobre la escuela o los eventos. Ya sabes, para que cuando sea presidenta pueda intentar mejorarlo». «Entiendo», murmuró Oreki, y luego lo pensó un momento. En general, su vida era bastante aburrida, incluso si él mismo tenía que decirlo. No estaba en ningún club y no le gustaba participar mucho en los eventos que había en la escuela, aunque si le encargaban algo, él lo haría sin dudarlo y lo más rápido posible. Uno puede ser descuidado con su propia vida, pero si involucra a alguien más, Oreki no sería descuidado en absoluto. Por eso no le gustaban los trabajos grupales, porque tenía que esforzarse más para no afectar a la otra parte. «Sería bueno si no hubiera tantos eventos escolares», dijo él casualmente. Ichinose no dijo nada. Cuando giró sus ojos para mirarla, ella tenía una expresión un poco divertida, estaba haciendo una mueca mientras lo miraba. Oreki se sintió incómodo. Después de todo, los eventos escolares eran algo que muchos alumnos esperaban con ansias, para demostrar su valía a los demás, especialmente en los eventos deportivos como las carreras de 100 y 200 metros, donde uno podría presumir su rapidez. O incluso en las competencias académicas, a todos parecía gustarles estar en los primeros lugares, e Ichinose no era la excepción. «Solo era broma», añadió Oreki mientras desviaba la mirada. «Vamos, Oreki-kun, estoy hablando en serio». Ichinose se quejó, aunque no parecía molesta en absoluto. La lluvia seguía cayendo suavemente, creando un velo grisáceo sobre las calles ya oscurecidas. Oreki ajustó el agarre de su paraguas negro, sintiendo la incomodidad de la conversación. «No tengo quejas», dijo finalmente, sus palabras saliendo más secas de lo que pretendía. «Todo funciona como debería. Los clubes tienen sus espacios, las clases empiezan a tiempo, la biblioteca tiene libros, está bien». Ichinose caminaba a su lado, su paraguas azul girando lentamente entre sus dedos. «Pero, ¿no hay nada que te gustaría cambiar? Algo pequeño, quizás». Oreki consideró la pregunta mientras observaban cómo el semáforo cambiaba a rojo. Su filosofía de vida no incluía mucho espacio para deseos o aspiraciones de cambio. El mundo funcionaba bien tal como estaba, o al menos, funcionaba de manera predecible. «El sistema de calefacción en el pasillo norte», dijo de repente. «Está demasiado alto en los días fríos. Es un gasto innecesario de energía». Ichinose lo miró, sorprendida por lo específico de la respuesta. «¿El sistema de calefacción?» «Sí», asintió Oreki. «La diferencia de temperatura entre el pasillo y las aulas hace que algunos estudiantes se resfríen. Además, el contraste es incómodo». No añadió que él mismo había desarrollado un sistema para calcular exactamente cuánto tiempo podía permanecer en ese pasillo antes de que el cambio térmico comenzara a afectar su comodidad. Ichinose sacó una pequeña libreta de su mochila, anotando algo bajo la tenue luz de una farola. Fue incómodo verla escribir mientras luchaba por sostener su paraguas. Claro que Oreki no se ofreció a sostenerlo por ella. «Es un buen punto», murmuró. «Nunca lo había pensado». Oreki se sintió ligeramente avergonzado. No esperaba que tomara su comentario tan en serio. «No es algo urgente», aclaró. «Solo una observación». «Pero es importante», respondió Ichinose, guardando la libreta. «Son los detalles pequeños los que hacen la diferencia en la vida diaria, ¿no crees?». El semáforo cambió a verde y cruzaron la calle.
La lluvia comenzaba a disminuir, convertida ahora en una fina neblina. Supongo, concedió Oreki, aunque en su filosofía personal, prestar atención a demasiados detalles pequeños sonaba agotador. Llegaron al cruce donde sus caminos se separaban. Bajo la luz amarillenta de la farola, los patrones blancos del paraguas de Ichinose parecían brillar débilmente. Gracias por tu honestidad, Oreki-kun, dijo ella con una sonrisa genuina. La mayoría de la gente solo dice todo está bien sin pensar realmente en ello. Llegaron a un cruce donde sus caminos se separaban. Oreki señaló hacia la izquierda. Me voy por aquí. Ichino se lo miró fijamente por un momento, con una expresión que Outaro no pudo descifrar completamente. Hubo algo en su mirada que parecía querer decir más de lo que sus palabras transmitían. Luego ella extrañamente sonrió, una sonrisa que llegó hasta sus ojos, y que hizo que incluso alguien como Outaro sintió que su corazón daba un brinco. ¿Qué pasa?, preguntó Oreki, sintiéndose ligeramente incómodo bajo esa mirada intensa. Nada, respondió ella con la misma sonrisa en sus labios. Solo estaba distraída. Espero poder seguir trabajando contigo, añadió antes de girarse y alejarse corriendo bajo la lluvia, sus pasos creando pequeños salpicones en los charcos. Outaro observó su figura alejarse hasta desaparecer, en una esquina. Respiró hondo, sintiendo el aire húmedo y fresco. Ichino Seonami era definitivamente una chica energética, casi abrumadoramente vibrante. Pero, concluyó mientras comenzaba a caminar hacia su casa, no estaba disgustado de tenerla como compañera. Quizás esta asociación forzada no sería tan terrible como había pensado. Al menos, reflexionó, trabajar con alguien competente siempre era preferible a cargar con alguien irresponsable. Los siguientes días establecieron una rutina inesperadamente eficiente entre Oreki e Ichinose. Después de clases, se encontraban brevemente en el salón antes de dirigirse a la biblioteca, a veces Ichinose tardaba más porque tenía cosas que hacer en el consejo estudiantil. Ichinose llegaba siempre con su cuaderno de anotaciones ya abierto, mientras Oreki solo sacaba con lo estrictamente necesario. Inesperadamente o tal vez no tan inesperadamente el trabajo fue bastante fluido. Ichinose, con su meticulosidad característica, se encargaba de la investigación, la organización del material. Oreki, por su parte, demostró una habilidad notable para sintetizar información y identificar los puntos esenciales de cada cuento que analizaban. En una ocasión particular, Ichinose había pasado 40 minutos revisando versiones diferentes de un mismo cuento popular, buscando la interpretación más aceptada académicamente. Oreki, que había estado observando el proceso con cierta distancia, señaló un párrafo específico. Esa variación, dijo, es la que aparece en 3 de las 5 antologías más citadas. Las otras 2 son ediciones regionales menos conocidas. Ichino se lo miró con genuina sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Las vi cuando revisábamos los estantes el primer día, respondió él, como si fuera algo obvio. Ichino se lo quedó viendo un momento, antes de agradecerle y volver a su propio trabajo. Con su ritmo de trabajo, el proyecto ya estaba casi terminado. En realidad, solo faltaba que Ichino se terminara de redactar la bibliografía y todo estaría hecho. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pintando las aceras de dorado. Por segunda vez desde que comenzaran a trabajar juntos, Oreki e Ichino se caminaban hacia casa al mismo tiempo. Las manos de Oreki estaban enterradas en los bolsillos de su uniforme, su postura tan relajada como siempre. Oreki-kun, comenzó Ichinose, su tono cargado de una curiosidad genuina que hizo que Oreki la mirara de reojo. En realidad, eres más inteligente de lo que pensaba. Oreki frunció ligeramente el ceño. ¿Inteligente? Él se consideraba profundamente normal. Su hermana, por otro lado, había sido siempre la prodigio de la familia, destacándose en lo académico y en una miríada de actividades extracurriculares. Incluso lo había arrastrado a clases de artes marciales una vez, una etapa de su vida que su filosofía de ahorro energético había dejado atrás con gusto. Que Ichinose, la primera de la clase, lo considerara inteligente era, como mínimo, extraño. No realmente, murmuró, desviando la mirada hacia la acera. Yo diría que soy bastante normal. No creo que seas normal, podrías hacer mucho más, insistió ella, ajustando la correa de su mochila. Si te esforzaras un poco más, podrías tener calificaciones excelentes. Me di cuenta cuando leía tu parte del proyecto. Eso fue solo suerte, replicó Oreki, encogiéndose de hombros. O coincidencia. Incluso un mono frente a una máquina de escribir en algún momento produciría una obra maestra, si tuviera tiempo suficiente. Ichino se rió un poco. Entonces eres un mono, ella dijo con una sonrisa.
Oreki no respondió, aunque sí hizo una mueca. Bueno, pero cuando corriste los 200 metros en el festival deportivo realmente te esforzaste. Oreki estaba un poco sorprendido de que Ichino se lo recordara. En realidad, él odiaba correr en general, pero como eran 200 metros pensó que lo mínimo que tenía que hacer era no llegar el último. Por otro lado, si hubiera sido una carrera de 20 kilómetros, probablemente solo habría corrido apropiadamente 100 metros y luego habría seguido caminando, y en algún momento habría llegado a la meta. Probablemente fue por eso que el profesor no lo metió en esa carrera, y él estaba agradecido. 200 metros corriendo a un ritmo aceptable es mejor que 20 kilómetros, incluso si solo iba caminando. Oreki suspiró internamente. En primer lugar, estuve orando unos días antes de la carrera para que lloviera. Oreki entendió en ese momento que orar por algo realmente no servía de mucho. Si no tengo que hacer algo, no lo haré. Pero si tengo que hacerlo, lo haré. El profesor de educación física asignó las carreras. Aunque hubiera preferido no hacerlo, si era inevitable, lo mejor era correr, sudar un poco y terminarlo rápido. Podrías haber fingido estar enfermo, sugirió Ichinose, observándolo con interés. Oreki frunció el ceño por un momento. Probablemente no lo decía en serio, pero fue una sorpresa que Ichinose siquiera siguiera eso. Tal vez simplemente estaba curiosa porque no usó esa excusa para evitar participar por completo en la actividad. Eso sería buscar una excusa, declaró Oreki. No puedo usar mi lema de esa manera. Si quiero vivir como un ahorrador de energía con la frente en alto, tengo que aceptar que a veces tendré que hacer cosas que preferiría evitar. Pero nunca usaré trucos o mentiras para eludirlas. Sería inconsistente. Una cosa era orar para que lloviera y nadie tuviera que participar, y otra era fingir estar enfermo. Ichinose se detuvo y lo miró fijamente, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que hizo que Oreki se sintiera incómodo. Eso es bastante considerado de tu parte, dijo finalmente, su voz suave pero segura. Oreki parpadeó. No entiendo. Puedes hacerte el tonto todo lo que quieras, respondió ella, una sonrisa jugueteando en sus labios, pero yo sé que en el fondo eres una persona amable. Piensas en no defraudar a los demás, incluso si eso significa gastar un poco de tu preciada energía. El cuerpo de Oreki se tensó, y sintió que su cara se enrojeció, desvió sus ojos de Ichinose y miró en otra dirección. De cualquier manera, continuó Ichinose, su sonrisa ampliándose, definitivamente le recomendaré a los profesores que te consideren para más actividades grupales. Tienes un talento que no deberías desperdiciar. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Oreki con ceño fruncido. Si tengo que hacer algo, lo haré. Si no tengo que hacerlo, lo haré rápidamente, citó ella, repitiendo sus propias palabras con un brillo en los ojos. Oreki dejó caer los hombros en un gesto de derrota. Realmente no pensé que fueras así, Ichinose-san. ¿Y qué piensas de mí?, preguntó ella, su curiosidad renovada. La pregunta tomó a Oreki por sorpresa. Se detuvo, considerándola. ¿Qué pensaba de Ichinose Onami? Era energética, brillante, popular y, hasta ahora, sorprendentemente perspicaz. Pero articular eso requeriría un nivel de introspección y honestidad para el que no tenía energía. Al final, negó con la cabeza. No entiendo la pregunta. Ichinose lo miró por un momento más, luego sonrió suavemente. No importa. Llegaron al cruce donde sus caminos se separaban. Nos vemos mañana, Oreki-kun. Sí. Oreki levantó su mano perezosamente mientras se daba la vuelta. El trabajo se terminó sin contratiempos, Ichinose y Oreki no volvieron a trabajar en equipo en todo el año, y solo se saludaban cuando se encontraban, pero ninguno de los dos intentó establecer una especie de amistad. Al final, Ichinose no lo recomendó para actividades, y él estaba agradecido por eso. Como parte del programa anual de actividades conjuntas establecido por la dirección escolar, a cada grado de la secundaria se le asignó la tarea de participar en un proyecto grupal que fomentara la cooperación, la responsabilidad individual dentro de un esfuerzo colectivo y la aplicación práctica de habilidades artísticas y manuales. Para segundo año, el comité académico decidió que el proyecto consistiría en la elaboración de un marco artesanal de madera destinado a enmarcar un espejo decorativo que, posteriormente, sería exhibido en el vestíbulo principal de la escuela como símbolo de unidad y esfuerzo conjunto. Cada clase debía presentar un único diseño para el marco, por lo que, tras una votación interna, se seleccionó el diseño propuesto por una estudiante conocida por su participación en el diseño de una máscara para un festival y otros trabajos de diseño menores. Entre todos los estudiantes de segundo año, ella era la que tenía experiencia y habilidades, así como trabajos previos de los cuales tomar referencia de su nivel de habilidad.
Y, en realidad, ningún estudiante quería tener un trabajo tan aburrido como diseñar por sí solo el marco de un espejo. En realidad, la chica fue bastante entusiasta con la idea, lo que dejaba en claro su pasión por el diseño, tal vez. Oreki no prestó mucha atención a ese proceso y se dejó llevar por la corriente. Había mejores opciones y más ingeniosas, pero sinceramente sonaban como un dolor en el trasero, así que, con un poco de orgullo, Oreki reconoció que la mayoría de los estudiantes no quería gastar mucho tiempo y esfuerzo en este trabajo impuesto por la escuela. Los de tercer año habían decidido cultivar o cuidar un par de árboles cuando había sido su turno, el esfuerzo de un año para después plantarlos en un parque cercano. A Oreki no le gustaba la idea de tener que cuidar plantas, porque era demasiado molesto y requería mucho tiempo. Así que estaba bastante satisfecho con las decisiones finales. Con el diseño final confirmado, cada clase fue dividida en grupos de 5 integrantes, y cada grupo quedó a cargo de tallar una sección específica del marco. En otras palabras, al final todos los pedazos serían unidos para que el diseño quedara justo como lo había ideado la alumna. Aunque la colaboración entre compañeros debía ser lo más equitativa posible, en la práctica algunos grupos encontraron dificultades para coordinar horarios, distribuir tareas de manera justa o simplemente mantener la motivación. Para estudiantes como Oreki o Utarou, cuya filosofía cotidiana favorecía el ahorro de energía y la eficiencia mínima, la perspectiva de trabajar en un proyecto manual prolongado, rodeado de actividad constante y entusiasmo estudiantil, representaba un desafío considerable. Sí, la pesadilla de la juventud enérgica y alegre de un estudiante de secundaria. El tiempo había pasado y, al final, su equipo aún no lograba ponerse de acuerdo en cómo empezar con el trabajo, principalmente porque ninguno de los miembros parecía especialmente interesado. Al final, ese proyecto era algo que la escuela había impuesto. Había algunos grupos que fueron más comprometidos o más serios, que ya habían entregado su parte, aunque solo 2 miembros, o incluso solo uno, hubiera contribuido a tallar la madera. En realidad, el trabajo en sí era un poco absurdo. Se suponía que debía demostrar el trabajo en equipo de todos los alumnos, pero la verdad era que solo unos cuantos se lo tomaron en serio, mientras que otros ni siquiera contribuyeron al resultado. Tallar un trozo de madera entre 5 personas era imposible. Cada uno podía arruinar el trabajo del anterior, y quien tuviera mejor técnica terminaría arreglando los errores de los demás. Así que, quienes poseían las capacidades, decidieron asumir el trabajo ellos mismos para no avergonzarse entregando un tallado mal hecho. Claro que ese no fue el caso de su equipo. Ninguno de sus compañeros era especialmente disciplinado, él incluido. Así que, aquí estaban, reunidos en un aula vacía del salón de astronomía. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar una corriente de aire tibio y los sonidos del campo deportivo donde el club de atletismo seguía entrenando. Oreki estaba sentado en una de las mesas largas, con el codo apoyado y la mejilla descansando sobre su mano, mientras escuchaba a sus compañeros discutir. Entonces, necesitamos equipo para esto. Había un club de carpintería, murmuró una chica que estaba mirando distraídamente su celular mientras hablaba. Era la única chica de su grupo, compuesto mayormente por miembros masculinos, así que no estaba nada entusiasmada por esto. Los equipos habían sido formados de manera aleatoria. Sí, pero el equipo está siendo usado por la mayoría de los grupos, tal vez estén libres en un par de semanas, comentó otro compañero, más por decir algo que por aportar, intentando evitar quedarse callado. Eso era lo que habían estado haciendo. Primero pospusieron reunirse y repartir tareas el mayor tiempo posible. Pero cuando los demás equipos comenzaron a entregar sus propios pedazos, todos supieron que seguir posponiendo no sería posible. Oreki era consciente de esto. Si fuera algo individual, él lo habría hecho rápidamente por su cuenta. Pero hacer el trabajo duro y que los demás se aprovecharan de eso era un dolor en el trasero. Prefería ser regañado por los maestros a ser el único que trabajara, así que tampoco había hecho nada por motivar a su equipo. Entonces ¿cómo vamos a hacer esto? Deberíamos planearlo para que cuando las herramientas estén disponibles no perdamos tiempo, dijo un chico de lentes que Oreki no podía ubicar correctamente. No era de los que prestan mucha atención a sus compañeros de salón, aunque sí tenía impresiones pasajeras de ellos. Silencio incómodo. Luego, como si estuvieran sincronizados, todos miraron hacia cualquier lado, intentando evitar tomar el papel de líder.
Ese era el problema de hacer equipos al azar. Podías acabar en un grupo donde nadie quisiera liderar, y bueno, alguien tenía que hacerlo. Oreki era bueno para seguir instrucciones, y podía hacerlo sin problemas cuando se presentara la oportunidad. Era algo así como una oveja que seguía al rebaño, independientemente del rumbo que éste tomara. No es que no estuviera consciente de que eso podría no ser bien visto por algunos. Ser líder, pensar diferente, hacer las cosas por uno mismo, esforzarse para destacar, Oreki podía entender a las personas que se sentirían ofendidas al ser consideradas ovejas. Pero a él no le molestaba en lo absoluto. Pero él podía aceptar eso si significaba menos esfuerzo para él. Volviendo al tema, su equipo estaba lleno de ovejas descarriadas que no sabían qué hacer, o mejor dicho, ninguno quería tomarse tantas molestias. Todos pensaban que alguien tomaría el liderazgo en algún momento, y por eso nadie lo hacía. Nótese la ironía. Bueno, dijo uno, tragando saliva. ¿Quién sabe tallar? Todos negaron al unísono. Oreki lucía como si esa tarea fuera demasiado para él, apenas balanceando la cabeza de un lado a otro mientras sus ojos volvían a la mesa, donde estaba el plano impreso de la parte que les había tocado. Yo nunca he hecho esto, dijo la chica mientras miraba su celular, sus dedos bailando en la pantalla, tal vez escribiéndole a una amiga a lo aburrida que estaba de estar rodeada de perdedores, o como preferiría que le hubiera tocado otro equipo. Mi abuelo tallaba, pero yo no sé ni sostener la herramienta, añadió el segundo. Lo último era un dato inútil. Entonces, ¿alguien que haga el trabajo? El chico negó con la cabeza. Oh. X3. Silencio incómodo. Oreki pensó que fue un desperdicio de aliento decir eso, si ya sabía en qué resultaría. Hubiera preferido que le contaran una curiosidad sobre algún animal. Por ejemplo, los perezosos se mueven tan lento que les crece musgo en el cuerpo, que al mismo tiempo sirve como camuflaje. Imagina qué tipo de majestuoso animal es el perezoso como para fusionarse con la naturaleza de esa forma. Oreki podría intentar imitarlo no bañándose un año entero, pero su hermana le patearía el trasero en cuanto lo viera. Y además duerme mejor luego de una ducha con agua caliente. Yo soy sensible al polvo, afirmó la chica. Oreki la miró de reojo y se preguntó si realmente pensaba que alguien le creería algo así. Podría haber dicho que era alérgica a tallar madera y a nadie le habría importado. Casi podría elogiar la manera en que su equipo evitaba empezar el trabajo, aunque él mismo odiara admitirlo. La parte más difícil siempre es empezar algo. Por eso, si tenía que hacer algo, lo hacía cuanto antes. Mientras más se prolongara, más difícil sería reunir la motivación suficiente para hacerlo. Algo que aprendió de cierta chica. Oreki decidió dejar como ruido de fondo la conversación que estaban teniendo sus compañeros y mejor enfocó sus ojos en el diseño que estaba en la mesa. Si era honesto consigo mismo, le parecía demasiado lleno. No, la mejor palabra sería saturado. Había enredaderas que se enrollaban unas sobre otras, y flores, porque nada representa mejor la juventud que unas flores vivaces. Por otro lado, él estaba aburrido con todo eso, así que sus ojos vagaron por las enredaderas que, como una nota no relacionada, hacían el trabajo de tallar madera al menos 10 veces más molesto. Pero sinceramente les fue bien. Escuchó que a otros equipos les había tocado una parte que incluía un pájaro y diseños de flores más complicados. Mientras sus ojos de color verde esmeralda navegaban a través de cada línea del dibujo, se entrecerraron por un momento. Frunció el ceño. Continuó mirando el diseño por al menos unos 3 o 4 minutos, sin que nadie más le prestara atención. A su alrededor, las voces continuaron. Tal vez alguno de los otros grupos nos puede prestar a alguien que sepa tallar. O, podemos hacer solo lo básico y ya está. Mientras parezca tallado, no hay problema. La última frase fue recibida con asentimientos entusiastas. Un planteamiento elegante para justificar la mediocridad colectiva. Oreki bajó la mirada de nuevo al diseño. Cerró los ojos unos segundos. Necesito ver el diseño completo, murmuró. ¿Qué dijiste, Oreki-san? Preguntó uno de los chicos, sorprendido de escucharlo hablar. Nada. Voy a confirmar algo. Se puso de pie lentamente, metiendo las manos en los bolsillos. El diseño completo estaba en manos del comité encargado. Y entre los miembros del comité, estaba Ichino Seonami. Nos vemos en la próxima reunión. Tienes razón. De todas formas, no vamos a llegar a ningún lado. Simplemente vámonos y reunámonos mañana, dijo la chica mientras tomaba su mochila. Los demás miembros lo pensaron un momento antes de asentir, y cada uno tomó sus cosas.
Podría haberse sentido frustrado de no haber llegado a ninguna parte con toda esta charla, pero él no había dicho ni una palabra, apenas moviendo la cabeza para dar sus respuestas. Mientras se dirigía a la puerta, no pudo evitar pensar en lo molesto que era lo que estaba a punto de hacer. Un suspiro silencioso le cruzó el pecho. Hablar con ella significaba interacción social, lo cual consumía energía valiosa. Aunque, paradójicamente, era la opción más eficiente. Atravesó el umbral, sintiendo el frescor suave del corredor. Su plan era simple: obtener el plano completo. Y, desafortunadamente, la ruta más corta pasaba por Ichino Seonami. Con un leve suspiro resignado, dio media vuelta hacia el pasillo donde se reunía el comité, que estaba en otro edificio en el tercer piso. Era un gasto de energía. No pasaba con frecuencia, pero de vez en cuando sentía curiosidad por algo, incluso él podía hacer un esfuerzo extra. El edificio donde se reunía el comité estudiantil estaba más iluminado y limpio que el resto del campus. El ruido distante de los clubes resonaba en los pasillos, y la sensación general era que ahí habitaba la gente que realmente disfrutaba participar en la vida escolar. Oreki subió las escaleras despacio, como si cada peldaño le cobrara un impuesto de energía. Cuando llegó al tercer piso, vio la puerta del aula del comité abierta. Dentro, 3 estudiantes discutían sobre algo relacionado con las actividades de los clubes. Y, justo al centro, revisando documentos con una lapicera en la mano, estaba Ichino Seonami. La ventana estaba abierta, así que el viento la golpeaba, haciendo que sus cabellos se movieran ligeramente. Junto con su expresión de total concentración, la hacía ver como una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Oreki podía imaginarla fácilmente como alguien que terminaría en la política, yendo a escuelas, leyendo cuentos a niños pequeños mientras sonreía y se ganaba el cariño de la comunidad, arrasando en los votos. La veía asistiendo y sonriendo en todos esos molestos eventos que involucraban a personas ricas e influyentes. Era raro que cada vez que la imaginaba, ella siempre era el centro de atención. Tal vez sintió su mirada, porque ella lo miró en su dirección. Hubo un momento de confusión, luego giró la cabeza como para confirmar dónde estaba, y después volvió a verlo. Levantó un dedo y se señaló a sí misma. Oreki asintió con la cabeza desde la puerta. Sería incómodo entrar sin que lo llamaran. Ella pareció aún más sorprendida por eso. Le tomó un par de segundos recomponerse y caminar hacia la puerta, saliendo al pasillo para encontrarse con él. Oreki-kun, saludó ella con una sonrisa que parecía brillar. Incluso podía ver cómo el fondo detrás de ella desaparecía y parecían rosas floreciendo. Así de poderosa era su presencia. Oreki tuvo que entrecerrar los ojos para no ser deslumbrado por ella. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Pasaba por aquí, respondió él de forma monótona. Claramente no solo pasaba por ahí, ya que se tomó la molestia de mirar por la puerta, habiendo mirado fijamente a Ichinose. Ahora que lo pensaba, su comportamiento podría confundirse fácilmente con el de un acosador, y estaba agradecido con Ichinose por ser Ichinose. Sabía que eso sería lo último que ella pensaría. Ichinose ladeó la cabeza con curiosidad y luego se cruzó de brazos justo debajo de sus pechos, haciéndolos resaltar un poco más. Oreki parecía incómodo. No estaba acostumbrado a pedir favores. ¿Necesitas algo? ¿Normalmente no vienes a este edificio?, preguntó Ichinose. En realidad sí. ¿Puedo ver el diseño del marco?, dijo Oreki mientras la miraba con una sonrisa incómoda en la cara. Las sonrisas siempre ayudaban cuando pedías un favor, aunque en su caso parecía más bien una mueca. Tienes el plano completo, ¿verdad? Ichinose parpadeó y lo miró un momento. Luego giró la cabeza como si quisiera confirmar que estaba hablándole a la persona correcta. ¿Cuál es tu nombre? Soy Oreki Outarou. Edad, menos 14 años. Clase, segundo B. Altura, menos 1,66. Peso. No tengo ni idea. Capital de Rusia. Moscú. Tipo de sangre. Estoy seguro de que no tienes esa información, dijo Oreki. No subestimes el poder del consejo estudiantil. Ichinose parecía sorprendida. ¿Qué? Es solo que no pensé que fueras de ese tipo. Oreki la miró esperando más información. ¿Has escuchado de Ketsueki Gata? No, dijo Oreki, y luego frunció el ceño. ¿Qué es? Es una teoría que dice que el tipo de sangre determina qué tipo de personalidad tienes. ¿No es lo mismo que el horóscopo? Oreki sinceramente no creía que Ichinose fuera el tipo de persona que creyera en esas cosas. Es lo mismo que un mito, o seguir creyendo que Santa Claus es quien deja los regalos debajo del árbol.
cosa que él ya sabía desde que tenía 6 años, luego de que tuvo una acalorada discusión con su hermana, que no dejaba de insistir en que la magia era la explicación para la ilógica situación de un hombre con sobrepeso viajando alrededor del mundo, visitando miles de millones de hogares y dejando regalos en el intervalo de una noche. Sinceramente, Oreki se sintió ofendido cuando su hermana intentó engañarlo con eso. De todas maneras, desde ese momento él había descartado todas las creencias sobrenaturales. Aunque no era abiertamente negacionista. Si alguna vez se encontraba con algo sobrenatural, no lo negaría vehementemente, simplemente lo aceptaría y seguiría con su vida. Ichino se tarareó y luego colocó su mano sobre su frente. Oreki retrocedió un paso, mirando con el ceño fruncido. Ella invadía su espacio personal y no le gustaba cuando alguien se acercaba repentinamente. No tienes fiebre. Uf, Oreki dejó escapar un suspiro derrotado. ¿Ya terminaste de comprobar que soy yo? Más o menos. Aún tengo mis dudas de que no seas un reptiliano tomando la forma de Oreki, digo, los ojos verdes no ayudan, ¿sabes? Oreki se dio cuenta de que tal vez no conocía tanto a Ichinose como pensaba. De todas formas, Ichinose colocó sus manos detrás de su espalda y se balanceó hacia los lados. Es increíble que Oreki-kun tome interés por este tipo de cosas. Oreki puede tener curiosidad de vez en cuando, dijo Oreki en tercera persona, lo que le valió una risa de Ichinose. ¿Puedo verlo? Claro, respondió ella mientras lo miraba, pero... Oreki la miró y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía el presentimiento de que no le gustaría lo que estaba por venir. Me deberás un favor. No tienes que lucir como si hubiera pateado un perrito, Ichinose se quejó mientras lo golpeaba ligeramente en el hombro. Bien, se resignó Oreki. Sería más incómodo pedirlo a cualquier otro miembro del consejo. Puedes solo mostrármelo y le tomó una fotografía. Ichinose pareció divertida. Ella entró al salón del consejo, buscó un documento en su carpeta y sacó el diseño completo. Un marco cuadrado de motivos florales. Caminó hacia la puerta y, una vez en el pasillo, extendió el diseño frente a él. Toma, dijo ella, extendiéndolo. Oreki lo sostuvo, lo examinó un segundo y, sin más, sacó su teléfono para tomar una foto. Tosto más, por si acaso. Guardó el móvil y le devolvió el papel. ¿Para qué lo necesitas? Preguntó Ichinose, con interés genuino. Oreki no dudó. Simplemente tenía curiosidad. Ella soltó una risita. Vaya, esta es una nueva faceta de ti que no conocía. Cualquiera se puede enfermar una vez al año. Supongo que tienes razón, dijo Ichinose. Oreki la miró un momento antes de darse la vuelta y levantar la mano para despedirse. Bueno, nos vemos. Sintió que una mano se apretaba alrededor de su brazo. Oreki giró los ojos. Creo que voy a cobrar el favor ahora. No pongas esa cara, se quejó Ichinose con una sonrisa. Sabes, podría haberlo guardado para hacerte hacer algo que requiera más energía. ¿Qué es? Es un poco personal, ¿puedes esperarme un momento? Oreki tuvo que asentir. Cuanto antes pagara este favor, más fácil sería. Ichinose entró al salón y ordenó sus cosas, antes de despedirse de los senpais que estaban ahí. Luego salió y le sonrió. Oreki miró por la ventana y recordó por qué no le gustaba ser curioso. Siempre terminaba siendo más trabajo del que estaba dispuesto a soportar. Hay momentos que permanecen en los recuerdos de tal manera que probablemente nunca podrías olvidarlos. No necesariamente son momentos especialmente felices o tristes, aunque generalmente son esos los que te marcan y perduran a pesar del tiempo, incluso cuando intentas olvidar los malos recuerdos. Pero esos no son los momentos a los que me refiero, sino aquellos donde simplemente algo se queda en tu cabeza y no puedes olvidarlo, como una canción pegadiza que no puedes dejar de tararear, pero 10 veces peor. Puede ser una comida en particular que no tenía nada de especial, puede ser una charla sin importancia que hayas tenido con amigos o compañeros. Puede ser un momento de una serie que te gustaba o simplemente algo intrascendente, como una frase dicha por una persona sin importancia en tu vida, que a pesar de todo eso se mantiene en tu memoria y se resiste a desaparecer. Oreki no era bueno recordando cosas del pasado. Si alguien le decía algo como ¿recuerdas eso? Él respondería con un simple es así. Aunque era bastante bueno recordando cosas sin importancia y olvidando las demás, no recordaba a ninguno de los presidentes estudiantiles y le era difícil recordar a los maestros una vez ya no tenía que asistir a sus clases. Pero bueno, nunca fue de los que prestaban excesiva atención a lo que pasaba a su alrededor. El hecho de que supiera que Ichinose Onami estaba en el comité del consejo escolar fue meramente una coincidencia. Como estaban en la misma clase, él sabía que ella estaba involucrada.
No sabía qué puesto ocupaba o cuáles eran sus funciones, pero siendo Ichinose el tipo de persona que era, supuso que estaba bastante ocupada. Entonces, ¿por qué ella, una persona que probablemente tenía mejores cosas que hacer, estaba caminando junto a él en ese momento? Oreki notó algunas miradas curiosas. Probablemente no era común ver a Ichinose rodeada de personas, y él no era el tipo de persona con la que uno asociaría a Ichinose. Él mismo no podía imaginarse siendo alguien cercano a Ichinose. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó Oreki. Habían estado caminando por unos cuantos minutos e Ichinose no había dicho ni una palabra. No es que él no confiara en ella, pero prefería saber a dónde se dirigían y cuál era el favor que ella le pediría. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, así que esperaba poder terminar con esto lo más rápido posible. Yo estoy bien, ¿y tú cómo has estado?, Ichinose dijo con una sonrisa. Oreki frunció el ceño y luego suspiró. Supongo que podría estar mejor. Oh, vamos, ¿no te gusta pasar el tiempo conmigo? Preferiría estar camino a casa ahora mismo, respondió Oreki. Había una razón por la cual no se había unido a ningún club. ¿En serio? Ichinose lo miró. ¿No te uniste a ningún club? No es que él fuera por ahí difundiendo que pertenecía al club de regreso a casa, así que supuso que, aunque estaban en la misma clase, era obvio que Ichinose no sabría eso, dado que tenía mejores cosas en las que centrar su atención. No, dijo él. Notó la mirada curiosa de ella. Oreki tuvo que mirar por la ventana, donde un grupo de deportistas corría en la pista al exterior. Por eso, añadió. Ichinose miró por la ventana, vio lo mismo y luego sonrió mientras asentía con la cabeza. Suena como Oreki-kun, dijo para sí misma. Aún así, tú, de entre todas las personas, me pediste el diseño completo del marco. Oreki frunció el ceño. Ella era bastante hábil invirtiendo la conversación para preguntarle sobre sus motivos para pedir algo así. Podía entenderla hasta cierto punto. Realmente no encajaba con él hacer tal petición. ¿Podría ser que a Oreki-kun realmente le gusta el diseño? No realmente, respondió Oreki mientras negaba con la cabeza. Había dado un vistazo breve al diseño completo, y su opinión no había cambiado. Estaba demasiado saturado de detalles innecesarios. No era experto en diseño, pero simplemente le parecía que trataba demasiado de parecer elegante y complejo. Aunque no conocía personalmente a la diseñadora, podría hacerse una idea del tipo de persona que era. Su hermana había conseguido un libro de grafología y se lo había dado. Sinceramente, ella era un poco rara. ¿Qué clase de hermana le regala ese tipo de libro a su hermano? De todas formas, lo había leído un día que no tenía ganas de ir a la librería a conseguir un libro nuevo, y podía decir que había sido al menos un poco revelador, aunque no creía que se pudiera saber demasiado de una persona solo por su forma de escribir. Más o menos eso se podía trasladar a otros aspectos de la vida. Moviendo los ojos, se dio cuenta de que se estaban dirigiendo al edificio donde estaban los clubes. El hecho de que Ichinose mencionara que él no pertenecía a ninguno tampoco era casual. No le gustaba mucho hacia dónde iba esta situación, pero sería más problemático huir de Ichinose y provocar que las cosas se volvieran incómodas. No quería quedar en malos términos con alguien del comité estudiantil. No creía que ella fuera el tipo de persona que abusara de su poder, pero se estaba dando cuenta de lo poco que realmente conocía a la chica que estaba caminando a su lado. Entonces, ¿podría ser la diseñadora? Ichinose dijo con una sonrisa juguetona. ¿Era mujer? Oreki comentó. Sabía que había un alumno que diseñó el marco, pero no sabía el género ni la clase a la que pertenecía. Tampoco si era hombre o mujer. Esa respuesta le valió una mirada plana por parte de Ichinose. Entonces realmente no tengo ni idea de por qué me pedirías ese diseño. Uno de mis compañeros me lo pidió. La mirada extraña que le dirigió la chica hizo que Oreki agregara. Si lo hacía, podía saltarme la reunión e irme a mi casa antes. Ichinose le dedicó una sonrisa irónica. Supongo que no lo pensé adecuadamente, admitió Oreki. Sinceramente, no había pensado que Ichinose le pediría algo. Él la veía como el tipo de persona que aceptaba cosas y hacía favores sin pedir nada a cambio. Algo se retorció en su estómago cuando se dio cuenta de eso, pero lo ignoró y decidió que, al menos este día, haría todo lo que pudiera para devolverle el favor a Ichinose. Llegaron frente a la puerta de un club. No era especialmente interesante y había un cartel que dijera Club de Juegos. Oreki no estaba versado en todos los diferentes tipos de clubes que había en la escuela. Más bien, era un completo desconocido.
Sabía del club de fútbol, del de manga y de otros que había visto de reojo o de los que había escuchado alguna tontería, y que se le habían quedado en la cabeza. Aparte de eso, no estaba seguro de exactamente por qué Ichinose se había detenido frente a ese club ni cuál era su papel en todo esto. Esto es un poco incómodo, así que por favor, no, será mejor que lo veas con tus propios ojos. Oreki frunció el ceño. No le gustaba a dónde estaba yendo. De todas maneras, la puerta se abrió, y lo primero que vio Oreki fue la sangre. Había sangre extendiéndose por el suelo, y en medio de ella estaba una chica. Oreki la miró, pero no pudo reconocerla. Tenía el cabello de color negro y su ropa estaba manchada de sangre. Aún así, notó que no era el uniforme de la escuela, sino más bien un tipo de ropa casual, lo cual estaba bien. Podía imaginarse el dolor de cabeza que sería limpiar toda esa sangre de un uniforme escolar. La mayor cantidad de sangre parecía salir de su abdomen, pero no parecía haber ningún tipo de herida de objeto punzocortante. Mirando hacia un lado, notó que en la habitación había más personas. Una, en específico. No la reconoció. Ichinose, que estaba a su lado, corrió hacia la persona que estaba tirada en medio de la sala y la tomó entre sus brazos. ¿Qué pasó, senpai? La senpai movió los ojos como si apenas estuviera viva y luego, lentamente, acercó su mano hacia la mejilla de Ichinose, manchándola de sangre y embadurnándole el rostro de color rojo. Oreki tenía que admitir que Ichinose era una buena actriz. Lo único que la delató fue que una de sus cejas le tembló ligeramente. Con esta herida, Ichinose apretó los dientes y desvió la mirada. No digas eso. Por favor. La chica senpai bajó una de sus manos y tomó algo que tenía escondido. Oreki observó cómo levantaba un fajo de papeles. Toma esto. ¿Qué? Dijo Ichinose. Este documento proporciona todas las pistas necesarias para resolver el crimen. Dijo la senpai con una voz alegre y entusiasta. Es así. Ichinose soltó a la senpai y tomó las hojas. Oreki frunció el ceño mientras miraba la escena. Al parecer, la otra persona que estaba en la habitación, una chica de cabello plateado, también estaba igual de confundida que él ante lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué está pasando? La senpai que estaba en el suelo se puso de pie y sonrió mientras caminaba hacia ellos. Por supuesto, es un juego, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Un juego? Oreki y la chica de cabello plateado dijeron al unísono. Sí, respondió ella. Es un juego de misterio y crimen, suspenso, romance, horror, psicológico, thriller, escolar, aventura. Oreki levantó la mano, haciendo que se detuviera. Ya veo, dijo. Entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer? Luego miró a Ichinose, que estaba leyendo las hojas detrás de su mano. Ichinose y la senpai cubierta de sangre falsa se miraron el uno al otro y, finalmente, lo miraron a él. Jugar, dijeron al mismo tiempo, un poco demasiado felices. Oreki hizo una mueca extraña mientras las observaba, sintiéndose un poco fuera de lugar. La senpai caminó hacia una mesa que estaba dispuesta en medio de la habitación. Ichinose se acercó a él para seguir hablando. La senpai me pidió ayuda para probar su juego. Al parecer, uno de los miembros es amante del misterio, así que intentaron crear un juego donde cada persona obtiene un personaje y luego, entre todos, tienen que resolver quién es el culpable del crimen, dijo Ichinose mientras extendía las hojas frente a Oreki. El culpable tiene que esconderse y despistar a los demás. Hay un tiempo límite para conseguir ganar el juego. Suena complicado, murmuró Oreki. ¿Cuánto es ese tiempo? 30 minutos. Oreki hizo una mueca. Ya veo, dijo. Luego miró a los demás participantes. Oreki observó a los demás con más atención. Además de Ichinose y la senpai, había otra chica. De cabello plateado, mirada serena y postura recta. No parecía incómoda, pero tampoco especialmente emocionada. Más bien, observaba la habitación como si estuviera perdida en su propio mundo. Ah, cierto, dijo la senpai, girándose hacia ella. Ella es Shiina Iyori. La invité porque escuché que es fanática de las novelas de misterio. Iyori se inclinó levemente, casi en automático. Es un gusto, dijo con voz baja. Senpai me secuestró y me trajo a este lugar contra mi voluntad. No tienes que decirlo de esa manera, la senpai rogó mientras tomaba la mano de Shiina. Oreki notó que Shiina no parecía particularmente emocionada, ni particularmente disgustada con lo que estaban haciendo, aunque se veía un poco demasiado tranquila, no estaba seguro de cómo describirla. Probablemente sería el tipo de persona que él no notaría y que podría estar perfectamente en su clase sin llamar la atención. Un poco como él. Muy bien, continuó la senpai. Empecemos con el juego. Golpeó la mesa con las palmas y sonrió ampliamente.
Las reglas son simples. Sacó varias tarjetas y las barajó con torpeza teatral. Cada uno recibirá un rol al azar. Nadie puede mostrar su tarjeta. Hay un asesino. Hay civiles con información parcial. Y hay una víctima, que, bueno, ya vieron cómo terminó. Ichino se asintió con entusiasmo contenido. Y Yori observaba en silencio. Oreki solo suspiró. El juego se desarrolla en esta misma habitación, prosiguió la senpai. Nadie puede salir. Nadie puede usar el celular. No se pueden mover los muebles grandes. Tienen 30 minutos para descubrir al culpable y acusarlo formalmente. ¿Y si fallamos?, preguntó Ichinose. Entonces el asesino gana, respondió la senpai, sonriendo. O si logra despistar a todos hasta que se acabe el tiempo. Repartió las tarjetas una por una. Oreki recibió la suya. La miró por menos de un segundo, y volvió a levantar la vista. Ichinose leyó la suya con atención, llevándose una mano a la barbilla. Y Yori observó la tarjeta un poco más, como si quisiera memorizar cada palabra, y luego la guardó con cuidado en el bolsillo de su falda. Reglas adicionales, añadió la senpai. 1. No pueden mentir directamente sobre lo que dice su tarjeta, pero sí pueden omitir información. 2. El asesino puede mentir libremente. 3. La víctima solo puede responder preguntas con sí, no guardar silencio. Ichino se levantó la mano. ¿Podemos hacer preguntas libres entre nosotros? Claro, dijo la senpai. Interroguen, deduzcan, sospechen. Esto es un juego de misterio. Y Yori asintió ligeramente. ¿Las pistas, todas son útiles?, preguntó, con cuidado. La senpai ladeó la cabeza. Bueno, algunas pueden dar falsas indicaciones. Hubo un breve silencio, Shiina asintió para sí misma, lo mismo que Ichinose y Oreki. Entonces, dijo la senpai, extendiendo los brazos. El juego comienza ahora. Oreki levantó su mano, llamando la atención de todos los demás. Yo soy el culpable, dijo despreocupadamente. Ichinose giró la cabeza tan rápido que casi se le cae el flequillo. ¿Qué? La senpai parpadeó. ¿Eh? Y Yori alzó la vista por primera vez, sorprendida. ¿Realmente? ¿Estás bromeando?, preguntó la senpai. Ni siquiera hemos empezado. Oreki sonrió y luego dijo. No hay ninguna regla que diga que el culpable no pueda entregarse de inmediato. Pero, Ichino se lo miró. ¿Por qué harías eso? Oreki lo pensó un momento y luego dijo. Mi conciencia no pudo soportarlo, dijo con total seriedad. Así que decidí confesar. Hubo un segundo de silencio, y luego. Eso no vale, exclamó Ichinose. La senpai frunció el ceño, revisando mentalmente las reglas. Espera, murmuró. Técnicamente, no dijimos que estuviera prohibido. Ichinose parecía dividida entre reírse y golpearlo. Oreki-san, ¿hablas en serio?, preguntó Shiina. Completamente. Y George inclinó un poco la cabeza. Sí, si Oreki-kun está diciendo la verdad, entonces el juego terminaría inmediatamente. Exacto, dijo Oreki. Misterio resuelto. La senpai se cruzó de brazos, pensativa. Esto no estaba contemplado, admitió ella mientras negaba con la cabeza. Pero tampoco está prohibido, respondió Oreki con calma. Dijiste que el asesino podía mentir libremente, no que tuviera que hacerlo. La senpai chasqueó la lengua, y luego sonrió. Entiendo. La senpai tomó las hojas que estaban sobre la mesa y, con un bolígrafo, comenzó a escribir. Luego las levantó y se las mostró a Oreki. Listo. Ahora el culpable no puede confesar ni dar pistas sobre el mismo, y tiene que hacer todo lo posible para evitar ser descubierto. Ichino se lo miró fijamente. Ya veo. Oreki asintió. Entonces vamos a volver a hacerlo. Por suerte, el juego tiene más de 20 personajes y diferentes situaciones para no hacerlo aburrido, dijo la senpai. Oreki sintió que uno de sus ojos temblaba. Hubo un total de 3 juegos. Ninguno duró más de 10 minutos. Oreki no hizo mucho en el segundo, y Shiina encontró al culpable, en el segundo fue Ichinose la que encontró al culpable, y en el último fue Oreki. Entonces, ¿qué les pareció?, preguntó con ambas manos en la cintura, la varita aún entre los dedos. Ichinose dio un pequeño paso adelante. Fue muy entretenido, senpai. De verdad, y especialmente cada uno de los personajes me pareció único a su manera. La senpai brilló de felicidad. ¿Verdad que sí? Lo sabía. Estoy segura que los demás miembros del club estarán felices de oír tu evaluación. Ichinose asintió con fuerza, intentando mantener el ambiente positivo. Y Yori, que estaba de pie detrás de la senpai, parecía estar pensando. La senpai miró a Oreki. ¿Y tú, Oreki-kun?, preguntó con un brillo competitivo en los ojos.
¿Alguna sugerencia? ¿Algo que mejorar? Ichino se lo miró de inmediato con alarma. Oreki llevó la mano a su flequillo. No realmente, estuvo bien, respondió. La senpai lo miró fijamente. Ichino se lo miró más fijamente. Ambas expresiones significaban lo mismo. Sabemos que estás mintiendo. Y Yori levantó un poco la mirada, curiosa. Oreki suspiró. Bueno, si realmente quieres sabes. La senpai golpeó un pie contra el piso. Por supuesto. La crítica es el fuego que templa el acero artístico. Está bien, dijo Oreki. Ichino se sonrió como quien ve a un gato finalmente aceptar una caricia. Oreki sacó una libreta y comenzó a apuntar correcciones a las reglas y adiciones. Ichino se inclinó hacia él y revisó lo que estaba escribiendo. Y Yori también estaba mirando. Cuando Oreki dejó de escribir, le pasó la hoja a la senpai. Ella lo leyó unos momentos, repasando cada párrafo antes de asentir para sí misma. Me encanta tu honestidad. Eres brutal. Como un crítico profesional. Eso significa que tengo muchísimo que mejorar. Gracias. Oreki hizo una mueca y asintió. Ichino se sonrió, aliviada. Y Yori levantó su mano. ¿Me puedes prestar la hoja? Ella pidió. La senpai se la tendió sin problemas. Y Yori comenzó a escribir también en la misma hoja. También noté algunas cosas que mejorarían la experiencia. Wada. Como se espera de Iyori, la reina del misterio. No recuerdo haber aceptado tal título, murmuró la chica mientras terminaba de escribir. Ichino se contuvo la risa. Y Yori asintió. Vengan cuando quieran. Sobre todo tú, crítico de energía baja. Necesito más observaciones. Paso, respondió Oreki. Sabía que dirías eso. Rió la senpai. Después de despedirse, Oreki, Ichino y Yori se inclinaron y salieron del club. Oreki abrió su mochila para sacar su celular y ver la hora. Y Yori, que estaba mirándolos, notó algo en el interior de la mochila de Oreki y se adelantó unos cuantos pasos hacia él. ¿Puedo verlo? ¿Qué cosa? Preguntó Oreki confundido, retrocediendo unos pasos cuando la chica, que parecía tan tranquila, repentinamente se acercaba. Oreki podría considerar esto como un screamer. Cuando pensabas que estabas a salvo y repentinamente aparece algo para lo que no estabas listo. El corazón ahorrador de Oreki no estaba listo para conocer a una persona tan enérgica luego de toda la energía que había usado para caminar de un edificio de la escuela a otro, y jugar a resolver misterios. Aya hacía parecer darse cuenta de su comportamiento, y retrocedió un poco, aunque aún tenía ese brillo en sus ojos. Me refiero al libro que tienes en tu mochila. Oreki lo pensó un momento, antes de suspirar, y con un movimiento de su mano volvió a abrir su mochila y sacar el libro que había guardado. Era un libro algo usado, que había conseguido de segunda mano de su hermana, que tenía bastantes libros peculiares. A él no le gustaban todos los libros que ella dejaba en la estantería, pero algunos le habían llamado la atención. El hombre que fue jueves. Ella repitió para sí misma y, en realidad, Oreki notó que ella parecía confundida. Vaya, ¿de qué trata? Preguntó Ichinose. Es un poco de thriller y misterio. ¿Oh, te gusta el misterio? Ichino se preguntó, pareciendo realmente curiosa al respecto. No realmente, simplemente este me pareció interesante. Pero libros como Sherlock Holmes y de Agatha Christie realmente son bastante buenos, aunque algunos relatos cortos son un poco injustos. ¿Injusto? Dijo Ichinose. Y Yori asintió. Creo que, tienes razón, ella dijo con las manos levantadas en puños y asintiendo vigorosamente, mucho más enérgica que cuando estaban jugando el juego. Lo que no me gusta del género del misterio es cuando es imposible para el lector resolverlo por sí mismo. ¿No es eso lo que lo hace emocionante? Preguntó Ichinose inclinando la cabeza, que depende. Supongo que podrías decir que hay relatos que no pueden ser resueltos por el lector, pero tiene más que ver con las pistas. Y Yori asintió una vez más. Sí, a veces el autor no plantea la cantidad suficiente de pistas para llegar a una resolución o, por el contrario, introduce pistas falsas que hacen imposible llegar a la solución correcta. Es un poco frustrante. Admitió Yori. Aún así, realmente disfruto leyendo cada uno de ellos. La chica caminó hacia una mesa donde había dejado su mochila y luego volvió corriendo hacia Oreki. ¿Te puedo dar algunas recomendaciones? Sin esperar la respuesta de Oreki, ella comenzó a sacar por lo menos 5 libros de diferentes tamaños de su mochila. He comenzado a leer El misterio del cuarto amarillo y la verdad es que me parece una obra maestra, creo que te gustará. Ella miró a Oreki con sus ojos vibrantes.
Oreki retrocedió un paso. Los personajes y la narración son muy buenos, puedes sentir la desesperación y los sentimientos de cada personaje. Ella dio un paso adelante y Oreki retrocedió otro. Especialmente el giro de la trama, si no has leído muchos libros de este estilo, te sorprenderá. Ella terminó. Estoy segura que Ella se detuvo y lo miró. Realmente no soy buena con los nombres y las caras, ¿podrías repetir el tuyo? Oreki tomó un poco de distancia, colocándose detrás de Ichinose, quien tenía una enorme sonrisa en la cara. Soy Oreki. Oreki-kun, si lo deseas puedo prestarte mi libro y, cuando lo termines, me puedes dar tus opiniones, dijo en voz baja. Solo si quieres. Ella miró hacia el suelo, mientras jugaba con el libro en sus manos. Oreki la miró un momento, antes de suspirar. Claro, pero me tomaré mi tiempo. Aún hay varios libros que tengo que leer, tal vez otro día. Dijo Oreki, y tomó su libro de las manos de Iyori. Entonces seré paciente, dijo ella, antes de comenzar a guardar sus libros en su mochila. Ichino se los miró a ambos, divertida. Ambos se fueron en una dirección contraria a la chica de cabello plateado. Shiina-san es realmente curiosa, admitió Ichinose. Es una manera de decirlo, murmuró el chico, mientras pensaba en Shiina. Si tuviera que dar una opinión sobre ella, solo basándose en su breve intercambio, simplemente parece una persona bastante tranquila, que parece tener gusto por el género del misterio, y que también es bastante observadora por los resultados que obtuvo durante el juego. Aparte de eso no tenía nada más que decir de ella, parece el tipo de persona que es reservada. Sí, nunca me pareció alguien tan sociable. ¿Es así? ¿La conoces de algo? Ichino se preguntó curiosa. No realmente, supongo que no está en mi clase. Dijo Oreki. Vaya, que no puedas confirmar que no está en tu clase, dijo Ichinose con una expresión extraña en su cara. No sé si admirar esa falta de interés que tienes o preocuparme. Oreki no dijo nada. Había 40 personas en su salón, y, en realidad, si era honesto, había más de 300 estudiantes en su grado y más de 1000 en toda la escuela, así que no podían culparlo por no memorizar a cada uno de ellos. Supongo que es como dijo Shiina-san, murmuró Oreki, e Ichino se le dirigió una mirada interesada. Es difícil recordar caras y nombres. Ichino se asintió. En serio, Ichino se inclinó la cabeza. Yo recuerdo los nombres de todos nuestros compañeros del año. Creo que en tu caso la forma de verlo es diferente, Oreki comentó. Ichino se lo miró. ¿A qué te refieres? Más que pensar en las personas que conoces, sería más correcto que pensaras en aquellas que no conoces. Oreki dijo. Ichino se lo miró un momento antes de reír ligeramente, colocando sus manos detrás de su espalda. Eso es un cumplido. No creo que lo sea, admitió Oreki. En realidad, solo era una forma de verlo. Para Oreki era más fácil señalar a las personas que conocía, y para Ichino se sería más fácil identificar a aquellas que no conocía. Sabes, no conozco muy bien a Shiina-san, pero creo que ella no es del tipo que hable casualmente con cualquiera. Comentó Ichinose. Supongo que tendré que creer en tus palabras. Vamos, sé que entiendes lo que trato de decir. Ella insistió. En realidad no. A diferencia de ti, no tengo tanta experiencia tratando con personas. Lo que intento decir, Ichino se lo miró con una sonrisa. ¿Te cayó bien, Oreki-kun? Oreki lo pensó un momento. Iyori Shiina era el tipo de persona que él ignoraría, y él era el tipo de persona que ella ignoraría. En realidad, todo había ido bien hasta que, por accidente, ella había visto el libro que había tomado en la mañana. Si eso no hubiera pasado, ni siquiera habrían intercambiado más de 2 palabras. No le caía bien, pero por otro lado tampoco le caía mal. Ambas palabras eran demasiado ambiguas y uno no podía tener una visión tan estrecha y clasificar a las personas que conocía en 2 categorías. Diría que soy neutral. Bastante cobarde tu respuesta. ¿Cobarde? Sí, dijo Ichinose, pero no continuó con esa línea de pensamiento. Oreki lo pensó un poco. Realmente no le molestaba si lo llamaban cobarde. Un cobarde podía bajar la cabeza e ignorar cosas como estas o con las que no estaba dispuesto a lidiar, y así evitarse problemas. Asintió para sí mismo. Continuaron caminando unos momentos más, y Oreki notó que se dirigían hacia la salida, así que probablemente se separarían. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres? Ichino se preguntó confundida. Pensé que dijiste que lo que querías hablar conmigo era algo más personal. Esto más bien parece un poco como trabajo. Oreki dijo. Realmente no sentía que esto fuera lo que Ichinose había querido hablar con él personalmente, aunque no tenía ninguna prueba real, así que era más bien un presentimiento. ¿Me creerías si dijera que simplemente quería pasar más tiempo contigo, Oreki-kun?
Si no quieres hablar de ello, no te obligaré, Oreki dijo, soltando un suspiro aliviado. Ichino se sonrió. De todas formas, supuso que lo que acababa de hacer era suficiente para pagar por el favor que le debía a Ichinose. Un poco desinteresado de parte de la chica, dado que básicamente usó su favor para ayudar a alguien más. Pero Oreki no le diría a ella cómo usar sus favores o su forma de vivir su vida. Se estaban esforzando mucho. Ichinose dijo de repente. ¿El club de juegos? Así es. Con el festival que viene, hay varios clubes que están preparando algunas actividades, especialmente el club de juegos. A ellos realmente les interesaba realizar algunas pruebas de sus juegos. Pensé que Oreki-kun sería alguien bueno para criticar. Oreki hizo una mueca. En primer lugar, yo no criticaría ninguna actividad. Él se defendió. No cuenta si es porque en primer lugar no asistirías, ella dijo, y Oreki podía admitir que tenía un punto. Ir al festival no era obligatorio, a menos que estuvieras en un club. Por suerte, él no lo estaba y había otras actividades de las que no podía librarse, pero siempre podría arreglárselas para quedar en un puesto que no requiriera que anduviera de un lado a otro, o tratar con personas. No estaba seguro de cuál era la actividad menos favorable de esas dos. Así que querías tomarte en serio su solicitud de una evaluación, Oreki murmuró. Así es. Como querían una variedad de opiniones, se podría decir que me vino como anillo al dedo que Oreki-kun me debiera un favor. Fue demasiado conveniente, admitió Oreki. Claro que sí. Después de todo, Oreki y yo pensamos muy diferente. Sabes que podría simplemente haber dicho cualquier cosa y evitarme todo el trabajo de tomarme en serio todo eso, Oreki dijo, sinceramente. Es lo que la mayoría de la gente podría pensar que él haría. Y estaba seguro de que Ichinose tenía más amigos que podrían estar más entusiasmados con algo como esto. Estoy segura de que elegirte fue la mejor opción. ¿Por qué? Preguntó Oreki, curioso. No pensaba que hubiera hecho nada que realmente fuera digno de llamar la atención. Ichinose llevó su mano a su mentón mientras parecía reflexionar consigo misma sobre sus motivos. Oreki miró hacia el frente, justo cuando estaban llegando a la puerta. Supongo que fue mi intuición, ella dijo con sonrisa. De todas maneras, muchas gracias por acceder a mi petición. Espero no haber tomado demasiado de tu tiempo. No importa, Oreki dijo, mientras iba a los casilleros para cambiarse los zapatos. Fue. Oreki pensó en la mejor palabra. No quería ser despectivo, pero tampoco quería sonar demasiado interesado. Eso podría dar la idea equivocada de que disfrutaba de ese tipo de cosas, y era lo último que quería. Justo. Un favor por otro favor, finalmente decidió por algo diplomático. Ichino se lo miró mientras entrecerraba los ojos, y luego sonrió. Justo, ella repitió, y Oreki sintió que su cara ardía de la vergüenza. De todas maneras, tengo que atender más asuntos del consejo y los clubes. Nos vemos luego, ella dijo mientras se daba la vuelta, su cabello ondeando detrás de ella mientras se alejaba. Olía un poco a melocotón. Oreki frunció el ceño por un momento, antes de darse la vuelta e irse directamente a su casa. Oreki estaba acostado en su cama, sosteniendo su teléfono sobre su rostro mientras repasaba la fotografía del plano. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del ventilador que giraba perezoso en el techo. Su postura, completamente extendido sobre su cama, era la de alguien que intentaba mantener el máximo nivel de eficiencia física posible. En otras palabras, no quería moverse. La luz tenue de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras largas sobre la pared. Oreki deslizó la imagen con el pulgar, ampliándola para observar los detalles. El patrón se extendía. Era más o menos igual que el plano que les habían dado para su propia parte del marco, pero había una clara diferencia. En primer lugar, la parte superior y los costados tenían muchos menos detalles, al menos un 20% menos en comparación con la parte de abajo. El diseño era simétrico en esas partes, menos en la parte inferior. Sus ojos verdes se movieron despacio, pero su mente trabajaba lentamente. Oreki exhaló un suspiro lento. Él movió la imagen una vez más, comparando el borde de las curvas con la pieza que tenían. Dejó el teléfono a un lado y cerró sus ojos. Finalmente frunció el ceño mientras se levantaba. Fue hacia su escritorio, que estaba en la esquina, y tomando una hoja de papel volvió a abrir la imagen. Esta vez comenzó a garabatear sobre la hoja. Luego de un par de minutos de garabatear, se detuvo. Su ceño se frunció, como si acabara de descubrir algo particularmente molesto. Los labios se le curvaron con una mueca de irritación.
Así que es así, murmuró con fastidio. El ventilador siguió girando, indiferente, mientras Oreki se recostaba en su silla, y miraba alrededor de su habitación. Oreki no podría decir que tuviera un gran sentido de la justicia. En realidad, no era eso. No era el tipo de persona que perdiera el sueño al enterarse de que algo salió mal, ni alguien que se levantara indignado al saber que una injusticia ocurrió en algún lugar que no le concernía directamente. Si se enteraba de que alguien había sido acusado injustamente, lo aceptaba como un hecho desagradable, pero inevitable. Era plenamente consciente de que el mundo estaba lleno de demasiadas injusticias como para que alguien como él pudiera permitirse preocuparse por todas. El mundo no era justo. Nunca lo había sido. Y probablemente nunca lo sería. Oreki había aceptado eso desde muy temprano. No como una verdad amarga, sino como un dato práctico. Un hecho más del entorno, como el clima o el cambio de estaciones. Enojarse por ello no lo haría desaparecer, ni mejoraría su situación personal. Solo consumiría energía. Vivía su vida de una manera simple. Evitar ser una molestia para los demás y esperar, a cambio, que los demás no fueran una molestia para él. Mientras menos gente se acercara a él, más sencillo se volvía a ignorar las cosas que pasaban a su alrededor. Esa había sido siempre su filosofía. Una forma eficiente de vivir sin desgastarse innecesariamente. Sin embargo, incluso Oreki sabía que esa lógica tenía fisuras. Si tenías demasiada gente cercana, gente que apreciabas, entonces lo normal era que también aumentaran las cosas que estabas dispuesto a hacer para evitar que esas personas fueran lastimadas o sufrieran una injusticia directa. Era una relación proporcional. Cuantos más vínculos, más puntos vulnerables. Oreki podía decir sin dudarlo que, si su hermana sufriera una injusticia real, él sí podría enojarse. Más allá de lo agotadoras que resultaran esas emociones, sabía que reaccionaría de esa manera irracional. Eso no significaba que se convertiría en una especie de justiciero. Simplemente haría lo mínimo necesario para corregir la situación, si estaba dentro de sus capacidades. Y solo por ella. Ese tipo de reacción, sin embargo, no se extendía hacia sí mismo. Oreki era perfectamente capaz de tolerar injusticias que se ejercieran sobre él. Podría considerarse, en cierto sentido, como poner la otra mejilla. No porque fuera especialmente virtuoso, sino reaccionar de cualquier manera era demasiado trabajo. Enojarse era agotador. Y la mayoría de las veces no cambiaba absolutamente nada de la situación. Eso no significaba que Oreki despreciara el enojo ajeno. No miraba por encima del hombro a quienes se molestaban cuando sus sentimientos eran heridos, ni consideraba ridículo que alguien reaccionara con indignación ante algo injusto. Cada quien manejaba su energía como podía. Simplemente, ese no era su camino. Tampoco era el tipo de persona que actuaría como un justiciero. No tenía interés en corregir el mundo. El esfuerzo requerido superaba con creces cualquier satisfacción que pudiera obtener de ello. Oreki caminaba por los pasillos de la escuela con una expresión aburrida en el rostro, las manos en los bolsillos del pantalón, la mochila colgando de un hombro. Sus pasos eran tranquilos, sin prisa. A esa hora, las clases ya habían terminado para él. Aún así, Oreki se detuvo. Frente a él, en la cancha exterior, varios estudiantes del club de atletismo corrían en círculos. Sus voces resonaban en el aire frío de la tarde. Se gritaban entre ellos, se animaban, se esforzaban. Gente capaz de esforzarse tanto por algo que significaba mucho para ellos mismos. Oreki no criticaría a alguien que fuera capaz de poner todo su empeño en algo. No era nadie para hacerlo. No entendía ese impulso, pero entender algo no era un requisito para respetarlo. Alguien que amaba el manga y soñaba con convertirse en mangaka. Alguien que quería ser el más rápido y corría todos los días sin excepción. Alguien que quería escribir historias, aunque nadie más las leyera todavía. Alguien que amaba los libros. Alguien que se esforzaba al máximo simplemente por vivir la vida que deseaba. Oreki no podía comprender ese tipo de pasión. Pero eso no era motivo para despreciarla. Tampoco para burlarse del esfuerzo que hacía otra persona para transmitir a los demás aquello que la movía. La pasión era, en cierto modo, otra forma de gasto de energía. Y algunas personas estaban dispuestas a gastar mucho más que otras. Los festivales escolares nunca habían sido su actividad favorita. No porque fueran malos, sino porque lo obligaban a esforzarse más de lo que lo hacía en un día normal. Rompían su rutina de ahorro de energía. Para Oreki, eso era suficiente motivo para no agradarle. Mientras retomaba el paso por el pasillo, recordó vagamente los preparativos que comenzaban a notarse en la escuela. Estudiantes discutiendo decoraciones, profesores organizando listas.
Todo indicaba que el festival se acercaba. Clubes que se esforzaban para preparar sus juegos, y por supuesto el propio consejo estudiantil estaba más ocupado que nunca. Oreki suspiró mientras recordaba a Ichino Seonami. Ella probablemente era diametralmente diferente a él. Puedes tomar todo lo anteriormente dicho y voltearlo y tal, entonces tendrías algo que encajaría más con ella. Entrecerró los ojos mientras miraba un cartel que hablaba del proyecto del marco como un proyecto en el que todos los estudiantes estaban poniendo todo su empeño y dedicación, y que sería expuesto en un lugar especial. En otras palabras, estaba concebido como algo que la gente pudiera ver, para que los demás estudiantes pudieran observarlo. Algo que permanecería expuesto durante algunos años antes de ser enviado a algún almacén, donde solo acumularía polvo. Oreki apretó ligeramente el puño y siguió caminando. Unos días después, en el aula, el grupo aún discutía sin rumbo. Oreki había permanecido callado durante toda la conversación y, al final, se resistía a pensar mientras miraba el pedazo de madera que les fue asignado, junto con el plano que mostraba cómo debía ser el tallado. Bien, dijo Oreki finalmente, con voz plana. Eso inmediatamente llamó la atención de todos los demás miembros, que lo miraron con los ojos abiertos. Oreki había mantenido la boca cerrada durante todas las reuniones anteriores, solo asintiendo o negando cuando era necesario. De todas formas, el simple hecho de abrir la boca llamó la atención de todos. Yo me encargaré del tallado. Los ojos de todos se abrieron con incredulidad, como si estuvieran viendo algo que escapaba a la lógica. Oreki podría haberse reído, si no hubiera visto esa misma expresión apenas un día antes. ¿Tú? Preguntó uno. Pero dijiste que nunca habías tallado, añadió otro, aunque en realidad no parecía tan convencido, dado que Oreki probablemente nunca lo dijo textualmente. Sin embargo, como tampoco había mencionado que tuviera experiencia, lo normal era asumir que no sabía tallar, o al menos que no tenía habilidades en eso. Bueno, si quieres hacerlo no tengo problemas con eso, dijo el tercero, viendo una oportunidad de dejar el trabajo en las manos de alguien más. Oreki tiró su mochila sobre un banco y habló con una expresión desinteresada en sus ojos. Conozco a alguien, dijo Oreki, sin ofrecer más explicaciones, siendo deliberadamente vago. Nadie podía culpar a sus compañeros por no preguntar más detalles, pero ese era justamente el problema. ¿Realmente alguien se opondría si un compañero decía que haría todo el trabajo y los demás solo tendrían que poner su nombre? Ichino Seonami no lo haría, pero ella no formaba parte de ese grupo. Los tres se miraron entre sí durante unos segundos y, como siempre, eligieron la opción que implicaba menos esfuerzo. Si tú lo dices. Mientras se haga el trabajo no tendré quejas, dijo otro de sus compañeros. Sí, suena bien. Una compañera, probablemente la única con conciencia, lo miró con desconfianza. ¿De verdad estás de acuerdo con hacer todo tú? Suena injusto. Oreki se encogió de hombros ligeramente, sin molestarse en fingir entusiasmo. Estoy de acuerdo. Eso fue suficiente para el resto. En menos de 5 minutos, todos habían desaparecido del aula bajo la excusa de tener que ir a sus clubes para ayudar o con otros asuntos pendientes que tenían. Oreki tomó el bloque de madera, lo levantó con una mano y caminó hacia la salida. Cerró la puerta del aula detrás de él con el pie mientras caminaba. Sus ojos vagaban de vez en cuando, fijándose en las aulas que lo rodeaban. Escuchaba fragmentos de conversaciones inútiles, pero eran poco más que ruido blanco. Los oía, aunque las palabras no tenían ningún significado para él. Mientras bajaba las escaleras del edificio, se detuvo frente a una de las ventanas. El cielo estaba tranquilo, casi indiferente a sus problemas. Miró el pedazo de madera en su mano, luego el patio exterior donde otros estudiantes reían sin preocupaciones. Frunció el ceño. Después soltó un suspiro silencioso y continuó su camino. Por lo menos el cielo parecía despejado y todo indicaba que volvería a casa con una agradable brisa. En el tiempo acordado todas las piezas fueron entregadas, solo hacía falta un único equipo que aún entregaba su parte del marco del espejo. Las piezas comenzaron a llegar una tras otra, como si formaran parte de un rompecabezas que, al completarse, representaría la memoria colectiva de un año escolar entero, ese esfuerzo de todos que sería mostrado. A pesar de que el diseño fue entregado a todos, en realidad, y considerando las habilidades de tallado que podían tener los estudiantes de secundaria promedio, la mayoría no eran perfectos. Se podían ver defectos e imperfecciones en cada uno de ellos. Ninguno era exactamente igual al diseño que estaba impreso en el papel. Pero eso se esperaba. Si hubieran querido un diseño perfecto, podrían haber encargado el marco a un carpintero y pagar colectivamente entre todos.
No, este marco era imperfecto, y eso lo hacía perfecto para lo que se esperaba. Incluso con defectos, seguía siendo fruto del esfuerzo de cada alumno. Claro que al menos ese era el mensaje que se esperaba transmitir a cualquiera que lo observara desde afuera. Finalmente, llegó la pieza del grupo de Oreki, que fue entregada en el último momento. Por el chico que dijo que lo haría y que conocía a alguien. Fue colocada junto a las demás, y aunque ninguna era perfecta, la diferencia entre unas y otras era evidente. Probablemente podría pasar desapercibida si no te enfocabas en ella, pero cuando las observabas juntas, la diferencia saltaba a la vista. Mientras las demás al menos intentaban parecerse al diseño original, la pieza que Oreki colocó era claramente distinta en su forma. No hacía falta comparar el plano con el resultado final. Bastaba con mirar el pedazo de madera para darse cuenta. Silencio. Un compañero del comité se inclinó para observarla mejor. Luego, otro. El murmullo que hasta entonces llenaba el lugar comenzó a apagarse. Una estudiante se llevó la mano a la boca, sorprendida. Otra frunció el ceño con incredulidad. Las miradas empezaron a moverse, pero Oreki no se quedó para presenciar las reacciones a lo que había hecho. En cuanto colocó la pieza, se fue inmediatamente. El profesor encargado del proyecto tomó la pieza, la giró bajo la luz y guardó silencio durante varios segundos. No quedaba tiempo para reparar o intentar tallar otra. El pegamento debía aplicarse ese mismo día. Aquella pieza quedaría para siempre en el marco. El profesor respiró hondo y continuó el trabajo. Guantes puestos, adhesivo. Los estudiantes alrededor observaban en silencio. Cuando la última tabla fue fijada, el profesor se incorporó. «Está terminado», dijo. Nadie respondió. El gimnasio, antes lleno de murmullos, se quedó en silencio. Honestamente, a nadie le parecía tan mal, no encajaba del todo, pero se podía ignorar por su posición justo en la parte inferior del marco. Entonces llegó la diseñadora del proyecto, acompañada de 3 amigas. Habían venido a ver el resultado final, esperando orgullo, validación, tal vez una fotografía para conmemorar el esfuerzo. Al acercarse, sonreía. Esa expresión se congeló en cuanto sus ojos encontraron la sección alterada. ¿Qué es esto? Su voz resonó en el gimnasio. La diseñadora dio un paso adelante, luego otro, como si intentara negar lo que veía. Su dedo tembló mientras señalaba directamente el tallado defectuoso. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Esto arruina todo. Bajó la cabeza y sus hombros comenzaron a temblar. Las lágrimas aparecieron sin resistencia. Sus amigas rodearon su figura inclinada, tratando de calmarla. Tranquila, Ami-chan, seguro fue un error. La chica seguía llorando mientras miraba el fruto de sus esfuerzos, arruinado por un único fragmento que no encajaba con su diseño. Alguien tuvo que haber visto esto antes. ¿Qué clase entregó esa tabla? La clase 2B. Alguien murmuró. Como si hubieran recibido una señal, varias cabezas en el gimnasio se giraron hacia el grupo correspondiente. Algunos estudiantes fruncieron el ceño, otros susurraron entre sí. Miradas acusadoras. No había tantos alumnos, y definitivamente la mayoría se había desentendido del trabajo luego de terminar con su parte, así que solo quedaban los más comprometidos con el proyecto, aquellos que realmente se esforzaron por entregar algo de una calidad aceptable. ¡Qué irresponsables! ¿Para qué aceptan si no van a hacerlo bien? Las voces crecían. Un compañero del comité intentó mediar, pero no sirvió de nada. El hecho ya estaba sellado, tan firme como el adhesivo que unía las tablas. La pieza quedó allí. Solo repetían un nombre. Oreki fue señalado como el culpable. Aunque el trabajo fue asignado a un equipo compuesto por varias personas, el único declarado como culpable fue Oreki Outarou. Él ni siquiera estaba allí. En cuanto entregó esa pieza, se había ido del gimnasio y no volvió a aparecer. Aunque recibió algunos comentarios y fue arrinconado por ciertos alumnos, Oreki nunca se disculpó por su trabajo en la madera tallada. Oreki frunció el ceño mientras se detenía, mirando a la persona que estaba frente a él. Ichino Seonami. Su cabello caía suelto por detrás de su espalda y, vista a través de la luz del atardecer, casi parecía una escena sacada de una pintura. Oreki nunca fue especialmente aficionado al arte, porque la mayoría de las pinturas necesitaban interpretación y requerían, como mínimo, cierto esfuerzo para entender qué era lo que el artista buscaba transmitir. Oreki era demasiado perezoso para algo así. Aún así, al mirar a Ichinose de pie frente a él, solo pudo pensar en una palabra: decepción. Oreki la miró unos segundos y luego la ignoró, dirigiéndose a su casillero para tomar sus zapatos.
Aún así, pudo sentir su mirada sobre él mientras realizaba el proceso de quitarse los que llevaba puestos y ponerse los otros. Era consciente de que su reputación había recibido un golpe. Si tuviera que ponerle un número, donde 10 fuera el más alto y 10 el más bajo, diría que su reputación siempre había sido un 0. Bastante neutral para la mayoría de los estudiantes. Ahora diría que estaba en 4. No llegaba al punto en el que alguien intentara intimidarlo, pero claramente notaba que ahora la gente hablaba de él, y no estaba seguro de que fuera precisamente de una buena manera. No le importaba especialmente. Para empezar, tendría que importarle lo que los demás pensaran, y eso era algo que nunca hacía. Cuando pasó al lado de Ichinose, con su mochila a la espalda, ella le sonrió. Pero Oreki no pudo evitar pensar que era la sonrisa más falsa que le había visto hasta ahora. No dijo nada. Para empezar, los saludos nunca habían sido su fuerte. Ha pasado un tiempo, ¿no, Oreki-kun? Dijo Ichinose con una sonrisa en el rostro. Una vez más, Oreki sintió que esa sonrisa no era del todo auténtica. Aún así, tampoco podía afirmar con arrogancia que conociera lo suficiente a Ichinose como para distinguir cuando sonreía de forma genuina y cuando solo se estaba forzando. De todas maneras, lo que más le llamó la atención fue la forma en que lo dijo. Ha pasado un tiempo. Por cómo lo expresó, parecía que hubieran transcurrido meses desde la última vez que se vieron, cuando en realidad solo habían pasado unos pocos días. Tal vez ni siquiera una semana. Al final, Oreki solo pudo asentir. Supongo que sí, respondió con un tono aburrido, mientras su mirada se desviaba hacia el camino detrás de Ichinose. El clima era agradable. Esperaba poder irse a casa para leer un poco. Oye, empezó ella, con cierta incomodidad. ¿Ya te vas a casa? Oreki asintió, con los ojos aún fijos en lo que había detrás de ella. Podemos ir juntos. Sinceramente, Oreki no entendía qué estaba esperando Ichinose. Normalmente, Oreki ni siquiera se molestaría en rebatir algo así y simplemente aceptaría, pero era obvio que Ichinose tenía algo que quería decir. No estaba seguro de hacia dónde iba todo esto, aunque podía hacerse una idea. Asintió, e Ichinose le dedicó una sonrisa antes de empezar a caminar. Mientras avanzaban, podía ver a varios estudiantes moviéndose de un lado a otro, cargando materiales y otras cosas para el festival que se llevaría a cabo. Oreki notó que el rostro normalmente sereno de Ichinose tenía claros rasgos de cansancio. Supongo que el consejo estudiantil tiene mucho trabajo, comentó él, simplemente para llenar el silencio. Nunca le había molestado el silencio, pero este en particular era demasiado incómodo. Oh, sí, respondió ella con una sonrisa cansada. Todas las preparaciones y las consultas de los clubes son bastante abrumadoras. Además de todo lo que Ichinose mencionó, ella también mantenía el primer lugar del grado. Mantener ese ritmo no debía ser nada fácil. Por cierto, el club de misterio hizo otra prueba, comentó Ichinose. Oreki no la miró y enfocó sus ojos en el suelo, asintiendo distraídamente. Esta vez fue mucho mejor, y todos se divirtieron. Aunque Iyori me preguntó por qué no había sido. ¿Iyori? Ichinose lo miró un momento y luego desvió la vista. De todas maneras, realmente tus observaciones ayudaron mucho. Es así. Dijo Oreki con desinterés. Ichinose asintió con fuerza. Sí. Te dije que eras el indicado para ese trabajo. Oreki no respondió. Ya podía ver a lo lejos el punto donde sus caminos se separarían. Solo un poco más. Oreki-kun, Ichinose habló de pronto. Oreki se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Ichinose estaba un par de metros atrás, mirándolo con seriedad. En realidad quiero preguntarte algo. Él se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, mirándola. Tomando su silencio como permiso, Ichinose inspiró profundamente y luego dejó escapar el aire. Es sobre el marco, he escuchado rumores. Oreki no dijo nada, simplemente esperó a que ella continuara. Y ella lo hizo. Yo, supongo que tuviste algún problema cuando estabas haciendo la pieza, ¿no es así? Podrías haberme hablado, y podríamos haber hecho algo para mejorar el diseño. Además, están diciendo que tú dijiste que lo harías solo. Ichinose dijo eso con una sonrisa. Pero eso no es todo. No me imagino a Oreki diciendo algo así, continuó hablando mientras evitaba mirarlo. Si tienes algún problema, puedes decírmelo, ¿sabes? Después de todo, soy parte del consejo estudiantil. Oreki entendió lo que estaba pasando. Yo mismo pedí hacer el trabajo solo. ¿Eh? Ichinose lo miró un momento, sorprendida. Entonces, ¿por qué? Era demasiado molesto seguir el diseño, así que lo hice más simple. Oreki habló mirando hacia otro lado, con una expresión de desinterés en el rostro. No escuchó ninguna respuesta, así que,
Con pereza, movió los ojos hacia Ichinose, que estaba parada mirándolo fijamente. Cuando sus miradas se encontraron, Oreki entrecerró los ojos. Decepción. Esa fue la palabra que le vino a la cabeza cuando la vio. Y podía entenderlo. Ichinose se había esforzado hasta el punto de dedicar su tiempo a ayudar con ensayos a un club, mientras aún tenía que encargarse de mantener sus calificaciones y cumplir su papel en el consejo estudiantil. Uno podría decir que ella misma se puso en esa posición, que nadie la obligó a asumir tanto por su cuenta. Pero pensar eso sería insultar a Ichinose. Ella se esforzaba tanto porque quería ayudar a todos, porque quería alcanzar un resultado que correspondiera al entusiasmo y la pasión que cada estudiante ponía en lo suyo. Ichinose era diferente a él, en más de un sentido. Escuchar palabras como demasiado molesto probablemente no le agradaba, especialmente cuando hablaba de un proyecto en el que algunas personas realmente habían puesto su esfuerzo. Un proyecto que sería expuesto para que todos lo vieran, que podía considerarse un símbolo de la unidad de la clase, un recuerdo. Incluso si a muchos estudiantes les parecía algo inútil o sin sentido, todavía había gente que realmente se había esforzado. La chica que diseñó el marco y lloró cuando vio que alguien despreciaba por completo el diseño en el que había dedicado tiempo en crear. Aquellos que se tomaron en serio su trabajo e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para entregar algo adecuado. Oreki acababa de despreciar todos esos sentimientos y esfuerzos. No sabía qué imagen tenía Ichinose de él, pero ¿por qué estaba decepcionada? Él siempre había sido así. Por sobre todas las cosas, era alguien que priorizaba el ahorro de energía. Alguien que buscaría el camino más corto hacia su meta siempre que fuera posible. Entonces, ¿por qué ella lucía decepcionada? ¿Qué expectativas tenía ella de él? Probablemente las mismas que él tenía de ella. Ichinose Onami, la mejor estudiante, rodeada de amigos, sociable, extrovertida. Al final, ambos crearon imágenes ideales el uno del otro y, cuando se encontraron con lo que había detrás de esas imágenes, simplemente se sintieron decepcionados. Realmente, eso es todo. Sí, respondió Oreki, sin dudar un solo instante. Luego levantó una mano y se rascó la parte posterior de la cabeza. ¿Podrías disculparte con la diseñadora? Oreki se dio la vuelta. Suena demasiado molesto, dijo mientras comenzaba a caminar. No esperaba recibir una respuesta de Ichinose, y no la recibió. Probablemente solo luciría decepcionada. No importaba. Él podía lidiar con algo así. Después de todo, apenas se conocían. Apenas habían hablado. Sus encuentros podían contarse con los dedos de una sola mano. Nada cambiaría en la vida de Ichinose ni en la de Oreki, porque para empezar, nunca fueron tan cercanos. Probablemente lo único que cambió fue que ahora realmente nadie quería hacer equipo con él, debido a su reputación de ser un holgazán y entregar trabajos mal hechos. Aunque, cuando era obligatorio formar un equipo, lo dejaban entrar y le asignaban tareas que él cumplía sin más. Desde que pasaron a su tercer y último grado antes de entrar a la preparatoria, y hasta mitad del año escolar, ellos dos no intercambiaron ni una sola palabra. Oreki se sentó en una mesa de la biblioteca. Desde que pasó lo del pedazo de madera, había decidido mantenerse en ese lugar. Sinceramente, no había recibido una cantidad real de odio o bullying por sus acciones. Al final del día, solo era un pedazo de madera que estaba usando para pegarlo en un marco que, en primer lugar, nadie quería hacer. Obviamente, los amigos de la diseñadora podrían haberle guardado un poco más de rencor, pero actualmente los exámenes se acercaban y nadie parecía querer prestarle más atención de la necesaria. Si realmente quieres demostrar que alguien no te gusta, simplemente lo ignoras, y eso fue justamente lo que había estado pasando. Fue ignorado por la mayoría de sus compañeros, especialmente los de su equipo. Lo cual estaba bien, dado que ellos mismos no fueron ignorados por los demás compañeros. Probablemente se esparció el hecho de que fue él quien lo pidió específicamente. De todas maneras, fue bueno que toda la atención se centrara en él. Sería incómodo que alguien comenzara a hacer bullying a otra persona por su culpa. Deslizó una página del libro que había estado leyendo con una mirada aburrida. Era un libro de misterio. Farewell, My Lovely. Oreki nunca había sido exactamente aficionado al misterio, pero su hermana había dicho que era una obra maestra que tenía que leer al menos una vez. Normalmente, Oreki podría ignorar cualquier recomendación de su hermana, dado que ella podía pasar de un libro a otro en menos de un segundo. Pero como ya había terminado la mayoría de los libros que había en la biblioteca que ambos compartían, tenía dos opciones: leer la novela o comprar más libros.
El problema era que su librería favorita había cerrado recientemente y había investigado otra que quedaba un poco más lejos, pero tendría que tomar varios autobuses. En otras palabras, sentía que era demasiado trabajo por el momento. Y de todas maneras, cuando su hermana volviera de la universidad por las vacaciones, seguramente vendría a dejar varios de los libros que había leído. Al parecer, consideraba su habitación como un lugar de almacenamiento para todo lo que ya no usaba. En general, toda la casa funcionaba así. La mayor parte de la decoración y las cosas que había eran productos de su hermana. Su padre casi no pasaba tiempo en casa, siempre de viaje por negocios, y Oreki se parecía más a él, dado que tampoco tendía a acumular muchas cosas. Por otro lado, su opinión del libro era bueno. Incluso alguien que no era fanático de la novela policial podía decirlo. Era relativamente realista en la forma en que representaba al sistema policial, mostrándolo como una entidad corrupta y que, inevitablemente, no era completamente justa a la hora de impartir justicia. No es que Oreki fuera una persona con un gran sentido de la justicia. Si lo fuera, habría varios momentos en los que podría haberse involucrado en situaciones que le habrían causado muchos problemas. De todas maneras, le gustaba el ambiente de la biblioteca. En días fríos como ese, era bastante agradable quedarse en un lugar con una temperatura cálida y esperar pacientemente a que la nieve parara un poco antes de regresar a casa. Eso pensó, hasta que alguien se sentó frente a él. Oreki no levantó la vista. Ni siquiera reparó en esa persona, hasta que escuchó su voz. Farewell, My Lovely es una obra maestra. Oreki sintió que sus dedos se apretaban sobre las páginas y luego, lentamente, alzó la mirada. Frente a él estaba una chica. Parecía inusualmente tranquila y tenía una atmósfera bastante peculiar, calmada, pero al mismo tiempo misteriosa. Sinceramente, el verdadero misterio era por qué ella estaba hablándole. Dejando de lado cualquier otro motivo, él mismo sabía que no era alguien popular. Oreki la observó con más atención. Tenía el cabello plateado y ojos púrpuras. Sentía que la había visto en algún otro lugar, pero no estaba seguro. Le tomó un momento darse cuenta de quién era. Ah, Shina-san. ¿Verdad? Murmuró Oreki, más para sí mismo que para la chica. Ella asintió con una expresión tranquila y luego devolvió la mirada al libro. No pensé que te gustaran ese tipo de libros, Oreki-san. No me gustan en particular, pero tampoco me desagradan, admitió Oreki, y luego añadió. Además, me dijeron que era un libro que debería leer al menos una vez. Oreki comentó esto mientras sus ojos volvían a las páginas. Y Yori asintió para sí misma, luciendo satisfecha. Es verdad. Raymond Chandler tiene libros muy buenos, aunque ese en particular me parece el mejor que escribió. Es así. Comentó Oreki mientras leía. Es mi primer libro de él, lo admitió tras un momento. De todas formas, últimamente había empezado a leer con más frecuencia. Ya veo. Si quieres, puedo ayudarte a recomendarte más libros. Si te gustó ese, creo que hay varios que podrían encajar con tus gustos. Oreki lo pensó un momento. ¿No sería una molestia para ti? Dijo, intentando desviar el tema. No es ningún problema, respondió ella con naturalidad. Soy ayudante de la bibliotecaria. ¿Existía algo así? Preguntó Oreki, verdaderamente sorprendido. No había escuchado que hubiera tal cosa en la escuela. Además, la biblioteca no era tan grande. Probablemente un poco más grande que el promedio, pero no tanto como para necesitar la ayuda de una estudiante. Normalmente no, respondió Yori, pero le pregunté a la bibliotecaria, y luego hablé con el director, y me permitió ayudar. Además, me dio un permiso especial para poder pedir prestados varios libros durante las vacaciones. Oreki no podía entender la idea de ponerse a sí mismo más trabajo. Podía ver el atractivo de los libros, pero aún así le parecía demasiado esfuerzo. Así que ayudas a todos los que vienen a la biblioteca. Sí, dijo ella. Pero normalmente no viene mucha gente. La mayoría prefiere usar internet. Solo unos cuantos vienen por libros para trabajos de investigación. Oreki asintió. Supongo que no hay muchos estudiantes interesados en leer por diversión. Más o menos. Creo que la mayoría prefiere leer mangas o novelas ligeras. ¿Has leído eso? Preguntó Oreki, continuando con su intento de desviar la conversación. Ella asintió. Sí, pero la verdad es que no encontré ninguna que me gustara, es un poco diferente a lo que suelo leer, admitió la chica. Ya veo. Supongo que es lo mismo conmigo, respondió Oreki. Había intentado leer algunas novelas ligeras, pero se aburrió luego de las primeras.
No diría que fueran malas, pero su hermana no dejó de burlarse de él cuando lo vio leyendo una novela donde un chico tropieza y accidentalmente coloca su mano en los pechos de una compañera de clase. Desde ese momento, y considerando que su hermana era demasiado impredecible, había dejado de leer novelas ligeras y mangas en general, aunque su hermana a veces le recomendaba algunos bastante buenos. Se preguntó si debería intentar incursionar de nuevo en ese mundo. Bueno, volviendo al tema de las recomendaciones, dijo Shiina al levantarse y caminar hacia las estanterías de libros. Oreki se maldijo por perderse en sus pensamientos y permitir que ella volviera al tema de las recomendaciones. Ella fue directamente y, en menos de 2 minutos, volvió con varios libros. Los dejó directamente sobre la mesa. Asesinato en el Oriente Express, de Agatha Christie. Nubes de testigos, de Dorothy L. Sayers. Había más títulos, pero todos ellos estaban relacionados con el misterio. Oreki pensó que eso era extraño. Hizo una expresión peculiar. «Lo siento, ¿te estoy molestando?», preguntó Iyori mientras lo miraba con disculpa. Oreki lo pensó un momento. «No, simplemente estaba un poco abrumado», dijo tras una breve pausa. «Normalmente no hablo tanto», lo admitió, y curiosamente la chica sonrió, como si lo entendiera. «Sí, yo tampoco suelo hablar mucho. Pero, aún así, estoy feliz de haber hablado contigo». Oreki la miró un momento y luego se encogió de hombros. «De todas maneras, no estaría mal leer un poco más». Ella parecía saber lo que hacía. «Entonces los tomaré», dijo Oreki, tomando los libros y examinándolos. «Ahora que lo pienso, ese ejemplar que tienes es tuyo». «Oh, sí», respondió. En realidad era de su hermana, pero como ella lo había dejado en su habitación, supuso que ahora era suyo. «Ahora que lo pienso, nunca te vi tomar ningún libro de las estanterías». Oreki se sintió un poco incómodo al darse cuenta de que había estado siendo observado por la chica frente a él. Ella pareció notar lo que acababa de decir y añadió, con una tranquilidad inusual. «Es simplemente que soy observadora», admitió ella. «Además, no hay mucha gente que venga a la biblioteca si no es época de exámenes, así que no fue difícil darse cuenta de eso». «Tiene sentido», murmuró Oreki, mientras abría un libro. «Últimamente vienes mucho a la biblioteca», comentó de nuevo la chica. Oreki asintió distraídamente. «¿Seguirás viniendo en el futuro?», ella preguntó. «Probablemente. Es agradable estar aquí». Entonces ella sonrió mientras lo miraba. «Ya veo. Entonces me aseguraré de conseguir más libros que pueda recomendarte. Tal vez incluso pueda traer algunos de mi propia colección para prestártelos». Oreki volvió a asentir, distraído. No era de los que se acercan a la gente, pero tampoco de los que la alejan a propósito, era agradable hasta cierto punto.